Capítulo 1. Arthur Grimes. El sol caía con fuerza sobre las afueras de Atlanta, haciendo vibrar el aire con un calor seco y persistente. El set de filmación estaba en caos. Técnicos corrían, cables se enredaban y el director gritaba órdenes que se perdían entre el ruido de los generadores. ¡Acción!, gritó el director. Todo se congeló. A lo lejos, dos vehículos deportivos rugieron sobre el asfalto. Bram, corte. Bien, vamos a la siguiente zona, ordenó el director, satisfecho. Mientras el equipo comenzaba a desmontar, en otro rincón del set, Arthur ajustaba su uniforme policial frente a un espejo improvisado. El traje se ceñía a su cuerpo atlético, marcando cada línea con precisión. Con sus 1.85 metros de estatura, cabello castaño y ojos azules, Arthur parecía sacado de una escena de videojuego. Alice, ¿cuándo grabaré mi parte? ¿Este vestuario está más apretado que el anterior?, preguntó Arthur, con tono juguetón. Alice, su manager, lo miró con esa mezcla de paciencia y autoridad que solo ella sabía manejar. Vestía un traje de negocio sobrio, con tacones modestos y expresión firme. Ten paciencia, Arthur. Esta es la última toma. ¿Qué te pasa últimamente? Llevas toda la semana impaciente, respondió Alice, cruzando los brazos. Arthur suspiró. No podía evitarlo. Lo siento, Alice. Es solo que quiero visitar a mi hermano y su familia. Viven cerca de aquí, y hace tiempo que no los veo. El rodaje en Nueva York se alargó más de lo esperado, explicó Arthur, bajando la mirada. Alice no respondió de inmediato, pero su mirada lo comprendía. Sabía que Arthur necesitaba ese respiro. Un asistente se acercó con una botella de agua. Señor Arthur, su escena es la siguiente, anunció el asistente, entregándole la botella. Perfecto. Hablaré con el director, dijo Arthur, y se dirigió al centro del set. El director lo recibió con una sonrisa rápida. Bien, Arthur. Cuando comience la escena, desenfundas el arma, bajas del auto con cautela, observas alrededor, y cuando escuches movimiento, disparas hacia la línea de árboles. El CGI hará el resto, le explicó el director, repasando los detalles. Entiendo. Estoy listo, respondió Arthur, con entusiasmo. Se subió al automóvil, ajustó el cinturón, y esperó. Acción, gritó el director. El viento soplaba, levantando polvo. Arthur bajó del auto con precisión, desenfundó el arma, y disparó hacia el bosque. Su cuerpo se movía como si fuera parte del guión, pero su mente estaba en otro lugar. Corte. Bien, Arthur. Con esto terminamos tus escenas. Buen trabajo, muchacho, dijo el director, satisfecho. Gracias. Si me disculpa, tengo que irme, respondió Arthur, regresando junto a Alice. ¿Qué te pareció? Esta vez me dio un sentimiento más natural, preguntó Arthur, buscando su aprobación. Impecable como siempre, respondió Alice, con una sonrisa leve. Me voy hoy mismo. ¿Quieres que te lleve al hotel?, se ofreció Arthur. No te preocupes. Aún tengo asuntos que resolver aquí, dijo Alice, alejándose con paso firme. Arthur la vio alejarse. Poco después, dejó el uniforme en el camerino, se subió a su auto, y partió rumbo al pueblo. King Country. El atardecer pintaba el cielo de naranja cuando Arthur llegó al pueblo. El aire olía a tierra caliente y a vegetación seca. Se detuvo frente a la casa de Rick y tocó el timbre. BRRRRR. BRRRRR. Espere un segundo, enseguida salgo, respondió una voz masculina desde el interior. Rick apareció en la puerta, con su uniforme de sheriff, cabello corto y ojos azules. Su expresión se iluminó al ver a su hermano, pero su postura seguía firme, como si nunca dejara de estar en servicio. Arthur, ¿qué haces aquí? No me dijiste que vendrías, dijo Rick, abrazándolo con fuerza. Estaba cerca. Terminé una filmación en Atlanta y quería verlos, respondió Arthur, separándose del abrazo. Rick lo observó con atención, como si evaluara más que solo su presencia. Creí que estabas en Nueva York. Pero pasa, estamos a punto de cenar, dijo Rick, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. ¿Dónde está Carl?, preguntó Arthur, mientras caminaban hacia el comedor. En casa del vecino. Su amigo tiene un juego nuevo, respondió Lori, saliendo de la cocina con una bandeja. Oh, Lori, ¿cuánto tiempo sin verte?, dijo Arthur, acercándose para abrazarla. La última vez fue cuando Carl pasó a cuarto año. Casi 2 años, respondió Lori, con tono de reproche suave. Ya sabes, el trabajo me mantiene ocupado. ¿Les gustó el regalo que les envié?, preguntó Arthur, intentando cambiar el tema. Carl lo adoró, hasta que lo castigamos por usarlo demasiado, rió Rick, mientras se sentaban a cenar. Durante la cena, Rick se mantuvo atento a cada palabra, interviniendo con comentarios breves pero certeros. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz tenía peso. Me alegra que hayas venido, dijo Rick, mientras servía agua. Sé que tu trabajo te consume, pero no olvides que aquí tienes raíces. Arthur asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Rick no necesitaba levantar la voz para que se entendiera su mensaje. Se está haciendo tarde. Los visitaré pronto. Díganle a Carl que le traeré un regalo, dijo Arthur, levantándose de la mesa. Ten cuidado en tu camino, dijo Lori, desde la cocina. Rick lo acompañó a la puerta. Miraron juntos el vecindario, donde algunos niños jugaban en los jardines. ¿Recuerdas cuando nos metíamos en problemas?, preguntó Arthur, con una sonrisa nostálgica. Rick sonrió, pero su mirada se mantuvo reflexiva. Sí, aquella vez que tú y Sane se pelearon con los chicos del colegio vecino, pensé que papá nos mataría cuando regresáramos. Sane y yo les dimos una paliza, aunque en ese tiempo solo quería demostrarles que podía valerme por mí mismo, dijo Arthur, con tono orgulloso. Rick lo miró con esa mezcla de afecto y juicio que solo un hermano mayor puede tener. Aún recuerdo aquella vez que peleaste con Sane, siempre fuiste fuerte y terco. Aguantaste más de lo que esperábamos, dijo Rick, con tono seco, pero sin dureza. Era 5 años menor. Si lo hiciéramos ahora, ganaría sin dudas. Lástima que no pueda hacerlo ahora, vivo de mi rostro, ¿sabes?, respondió Arthur, con una sonrisa engreída. Rick negó con la cabeza, divertido. Siempre ha sido así. Anda, vete antes de que Alice te regañe. Nos vemos pronto, Rick, dijo Arthur, subiendo a su auto. El auto rugió al encenderse, y Arthur se alejó por la carretera, sin saber que la próxima vez que vería a su hermano, todo sería distinto.
Capítulo 2. Accidente. Arthur conducía rumbo al gimnasio de entrenamiento para dobles de riesgo. Sus manos estaban tensas sobre el volante y su mirada fija en la carretera. Encendió la radio, buscando distraerse. La voz que emergió no era música, sino una transmisión policial. Se reporta robo al ayuntamiento. 2 sospechosos huyen en auto. Se solicita a todas las unidades acudir al apoyo de la persecución y establecer un bloqueo sobre la 45, anunció una voz urgente. Arthur frunció el ceño. Era la frecuencia de la policía, la misma que solía sintonizar desde sus días en la universidad para seguir los movimientos de Rick. Aquí oficial Sane Walls. La unidad 2 establecerá el bloqueo en la intersección de la 45, continuó la transmisión. Arthur subió el volumen, sin apartar la vista del camino. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esta vez algo se sentía distinto. Unidad 5 en camino. Copiado, respondió otra voz. La narración de la persecución continuó mientras Arthur llegaba al gimnasio. Apagó la radio, bajó del auto y entró. Buenas tardes, señor Grimes. ¿Viene a ver a Samuel?, preguntó Samantha, la joven recepcionista, con una sonrisa amable. No, Samantha. Hoy es entrenamiento personal. Pero si Samuel pregunta por mí, dile que suba, respondió Arthur, subiendo las escaleras hacia la segunda planta. Comenzó con sus calentamientos. El tiempo pasó rápido, y tras una hora de entrenamiento intenso, decidió descansar. Se está volviendo más fácil, antes me derrumbaba a mitad de la sesión, murmuró para sí mismo, mientras se secaba el sudor. 5 minutos después, volvió al saco de boxeo. Golpeaba con ritmo, concentrado, cuando Samantha subió con un teléfono en la mano. Señor Arthur, su manager está en la línea, avisó, extendiéndole el aparato. Arthur lo tomó, activó el altavoz y lo dejó sobre una banca. Aquí, Arthur. ¿Qué pasa? Estoy ocupado, dijo con voz tranquila. La voz de Alice sonó al otro lado, pausada pero cargada de tensión. Arthur, algo pasó. Recibí una llamada del hospital del condado de King. Parece que algo le ocurrió a tu hermano. Debes ir al hospital del pueblo. Arthur dejó de golpear el saco. Tomó el teléfono con la mano, su expresión se endureció. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Es Rick. Está en quirófano. No tengo detalles, pero San está allí. Ve cuanto antes. Arthur no dijo más. Se levantó, devolvió el teléfono a Samantha y salió del gimnasio sin mirar atrás. Hospital de King Country. Arthur entró al hospital con paso firme. Lo primero que vio fue a Sane, de pie frente a un quirófano. Tenía las manos manchadas de sangre y la mirada perdida. Sane, ¿qué pasó?, preguntó Arthur, acercándose y dándole una palmada en el hombro. Sane parpadeó, como si despertara de un trance. Lo miró con preocupación. Arturo, ¿cómo te enteraste? Eso no importa. Dime qué sucedió. ¿Por qué mi hermano recibió un disparo? No me ocultes nada, dijo Arthur, con la voz tensa, sujetando el hombro de Sane con fuerza. Sane respiró hondo y cerró los ojos. De pronto, Arthur ya no estaba en el hospital, sino en la intersección de la 45, a las afueras del pueblo. El sol caía a plomo, quemando la piel a través del uniforme. El aire vibraba sobre el asfalto caliente, y el olor a polvo seco se mezclaba con el del metal de las patrullas. A ambos lados de la carretera había terreno baldío, con la hierba amarilla y quebradiza por el calor. A pocos metros, un bosque oscuro y denso se levantaba como una muralla natural. Rick y Sane colocaban la tira de púas mientras la radio crepitaba. Objetivo en ruta, a menos de 1 kilómetro. El silencio anterior al choque se rompió con un rugido de motor acercándose a toda velocidad. El auto fugitivo apareció por la recta, brillante bajo el sol, y pasó sobre la tira de púas. Un estallido anunció la explosión de los neumáticos. El vehículo se desvió, derrapó y volcó, levantando una nube de polvo que cubrió todo. 2 hombres salieron del coche tambaleándose, armados. Rick alzó la voz con firmeza. Bajen las armas. No tienen salida. Los fugitivos dispararon. Las balas rebotaron contra la patrulla, y Sane respondió de inmediato. Los 2 agresores cayeron, pero antes de que el eco se apagara, un tercer hombre emergió desde el costado del vehículo volcado. El destello de su arma brilló un instante antes de que la bala golpeara a Rick en el pecho. Rick cayó de espaldas sobre el asfalto ardiente. Rick, gritó Sane, corriendo hacia él. Rick gruñó, asegurando que estaba bien. La bala había dado en el chaleco. Se revisaba aún cuando un segundo disparo lo alcanzó, esta vez sin protección. Sane presionó la herida mientras gritaba por la radio. Necesito una ambulancia en la 45. Ahora. La voz de Sane en el hospital devolvió a Arthur al presente. Eso fue lo que pasó, dijo Sane, con la mirada aún perdida. Arthur soltó un suspiro largo. ¿Lori ya lo sabe? Sane negó con la cabeza, sin decir nada. Voy a decirle yo. Quédate aquí y manténme informado, dijo Arthur, antes de salir del hospital. Casa de Rick, King County. Arthur aparcó frente a la casa de su hermano. Permaneció un momento dentro del auto, mirando el vecindario. Recordaba cuando él y Rick jugaban en esas mismas calles, cuando todo era más simple. Al reaccionar, no sabía cuánto tiempo había pasado. Bajó del auto y llamó a la puerta. Lori abrió. Arturo, no esperaba verte. Pasa. Rick aún no ha vuelto, dijo, guiándolo hasta la sala. Intentó iniciar una charla ligera, pero Arthur la interrumpió con tono serio. Lori, necesito decirte algo. Por favor, escúchame sin interrumpir. Ella frunció el ceño, pero asintió. Rick recibió un disparo. Ahora mismo está en quirófano. El rostro de Lori se puso pálido. Sus labios comenzaron a temblar. Arthur se acercó y le puso una mano en el hombro. Estuve en el hospital. Sane me contó lo que pasó. Está vivo y la herida no es en una zona crítica. Lori comenzó a sollozar, cubriéndose la boca con la mano. Arthur la abrazó con fuerza hasta que se calmó un poco. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó ella, con voz apagada. Arthur repitió, con más calma, lo que Sane le había narrado. Lori volvió a llorar, pero con menos intensidad. Lo último que le dije esta mañana fue que a veces no sé si realmente nos quiere a Cal y a mí, susurró, con culpa. Arthur guardó silencio. Luego, con tono firme, dijo, cuando despierte, podrás hablar con él y arreglar las cosas. Lori respiró hondo y, tras unos segundos, preguntó, ¿le decimos a Cal? Sí, sigue en la escuela. Lori asintió en silencio. Arthur se puso de pie. Iré por Cal, dijo, pero su voz sonaba distante, como si ya estuviera en otro lugar. Al abrir la puerta, caminó hacia su auto, pero antes de subir, se detuvo. Algo en su interior le decía que la
bala que había alcanzado a Rick no era el final de todo esto. A lo lejos, el bosque junto a la carretera 45 se extendía como una sombra oscura en el horizonte, ocultando secretos que tal vez no querían ser encontrados. Arthur encendió el motor y se perdió en la calle, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 3. Carl. Arthur conducía directo hacia la escuela primaria, con las manos tensas sobre el volante. La voz de Sane todavía resonaba en su cabeza, junto con frases sueltas que no podía dejar de repetir: disparo, ambulancia, quirófano. No tenía una imagen clara de lo ocurrido, pero la incertidumbre le quemaba más que cualquier certeza. Al doblar la última esquina, el edificio apareció entre los árboles, con su fachada de ladrillo rojo y banderas ondeando suavemente en el mástil. El estacionamiento estaba casi vacío, la mayoría de los padres ya habían pasado a recoger a sus hijos. Arthur se detuvo junto a la acera y bajó la ventanilla. El bullicio de voces infantiles llenó el aire, mezclado con el chirrido de columpios y el golpeteo de un balón contra el pavimento. Por un instante, ese sonido parecía ajeno a todo lo que él traía en la cabeza. A través de la verja, distinguió a Carl sentado en un banco, con la mochila colgando de un hombro. No hablaba con nadie, simplemente dibujaba líneas con el zapato sobre el suelo polvoriento. Carl llamó a Arthur desde el coche, forzando una media sonrisa que no alcanzó a sus ojos. El chico levantó la vista, sorprendido, y en un instante su expresión cambió de confusión a alegría contenida. Se levantó, ajustó la mochila y cruzó el patio hasta la salida. Tío Arthur, dijo al acercarse, con un tono en el que se mezclaba la sorpresa y el alivio. Vamos, que te llevo a casa, respondió Arthur, abriendo la puerta del copiloto. Carl dudó un momento, como si quisiera preguntar algo, pero subió sin decir más. El portazo resonó más fuerte de lo esperado en el silencio del vehículo. Arthur puso el coche en marcha, echando una última mirada al patio vacío que quedaba atrás. Mientras se alejaban, el murmullo de los niños se desvaneció, reemplazado por el suave ronroneo del motor y el viento entrando por la ventanilla entreabierta. En su mente, Arthur repasaba una y otra vez las palabras de Sane, pensando cómo decirle a Carl lo de Rick sin asustarlo demasiado. El auto avanzaba lentamente por las calles del pueblo de Kim. El sol de la tarde iluminaba las fachadas de las casas y los árboles, mientras el aroma fresco de la vegetación se colaba por las ventanas abiertas. Arthur conducía con calma, intentando que la conversación con Carl fuera lo más natural posible, aunque sabía que no sería fácil. El silencio en el coche pesaba más que cualquier ruido. Carl, comenzó Arthur, mirando por el retrovisor con ternura. Hace ya 2 años que no te veo. Pasé por la casa hace unos días, pero no estabas. ¿Cómo has estado todo este tiempo? Carl, sentado en el asiento trasero, giró la cabeza y lo miró con esos ojos que parecían querer esconder algo. Lo se respondió con voz suave. Mamá me lo dijo cuando llegué a casa. De haber sabido que venías, te habría esperado. Arthur sonrió con tristeza. Sabía lo mucho que a Carl le afectaba no ver a su tío, su confidente y figura de apoyo durante tantos años. Yo también te extrañé, Carl, pero aquí estamos ahora. Vamos a ponernos al día, ¿te parece? Carl asintió lentamente y por un momento se perdió mirando el paisaje urbano, las calles con vecinos y algunos niños jugando al fondo. El sonido del motor y el viento que entraba por la ventana se mezclaban con sus pensamientos. Después de un rato, Carl rompió el silencio con una voz un poco apagada. Extraño pasar tiempo con papá, antes solíamos hacer muchas cosas juntos. Arthur sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz tranquila y reconfortante. Sé que es difícil, Carl, pero esos momentos que pasaste con tu papá siempre estarán contigo, y puedes crear muchos más. Carl asintió, una pequeña sonrisa empezó a asomar en su rostro, y por un momento el peso parecía menos pesado. Al llegar a casa, Lori estaba en la puerta, con la mirada cansada pero el pecho erguido. Su rostro mostraba la batalla entre la fortaleza y la preocupación. Arthur notó las líneas de tensión en sus ojos. Gracias por traerlo, dijo Lori, intentando sonreír. Sabía que Carl se alegraría de verte. Los tres entraron en casa, y Carl se acomodó en la sala, relajándose después del día largo. Arthur y Lori aprovecharon ese momento para intercambiar miradas y pensar en cómo darle la noticia que ninguno quería comunicar. Carl, comenzó Lori con voz suave, tratando de medir sus palabras. Hoy pasó algo con tu papá. Carl la miró con curiosidad, esperando que continuara. Lori tomó aire y siguió. Tu papá está en el hospital. Tuvo un accidente, pero los doctores están cuidando mucho de él. Carl no dijo nada al principio, procesando la noticia. Cuando Lori intentó acercarse para abrazarlo, él se apartó rápidamente, con los ojos brillando y la expresión tensa. Sin decir palabra, salió corriendo hacia el bosque que bordeaba el pueblo, hacia ese refugio secreto que él y Arthur habían creado años atrás. Arthur suspiró y salió tras él, llamándolo con voz firme pero cariñosa. Carl, espera, necesito que me escuches. En el escondite, rodeados por la sombra de los árboles y el silencio que los envolvía, Carl se sentó en un tronco caído, mirando al suelo. Arthur se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Sé que esto es difícil, hijo. Cuando era niño, yo también pasé por momentos complicados. Carl alzó la vista, curioso. Desde pequeño, yo era un niño problemático, comenzó Arthur, con una sonrisa triste. Me gustaba pelear con chicos más grandes, solo para impresionar a tu papá y a Sane. Eso me causó muchos problemas con mi papá. La relación entre nosotros era complicada, muchas veces no nos entendíamos. Carl escuchaba atento, sin interrumpir. Pero hubo una vez, continuó Arthur, que mi papá enfermó gravemente. Mi mamá estaba muy afectada, y aunque tuve una dura discusión con él antes de que enfermara, Rick y yo nos unimos para apoyar a nuestros padres. Fue un tiempo muy duro, pero también aprendí que la familia es lo más fuerte que tenemos, incluso cuando todo parece caer. Arthur apretó el hombro de Carl con suavidad.
Tú tienes a tu mamá y a nosotros, Carl. Y lo más importante, tienes a tu papá, que va a salir adelante. Esto no es el final, sino un momento para ser más fuertes juntos. Carl inhaló profundamente, secándose una lágrima que se escapó. Una leve sonrisa empezó a dibujarse en su rostro. Gracias, tío. Arthur le sonrió, sintiendo que poco a poco lograba darle un poco de esperanza. Cuando regresaron a casa, Lori los esperaba en la puerta, y al verlos juntos y un poco más tranquilos, sintió que había dado un paso en la dirección correcta. Más tarde, Arthur regresó al hospital. En el pasillo se encontró con Sane, que parecía agotado, con las manos todavía manchadas y la mirada ausente. ¿Cómo sigue Rick?, preguntó Arthur, apoyándose contra la pared con preocupación. Estable, respondió Sane con voz baja, pero la recuperación será difícil. Arthur asintió, y colocó una mano en el hombro de Sane. Gracias por cuidar de él. Cuídate tú también. Esto no ha terminado, dijo Sane, antes de perderse hacia la sala de descanso. Arthur se quedó solo, mirando por la ventana. Acababan de superar lo peor del accidente de Rick, pero aún permanecía esa sensación extraña, como si algo más estuviera por venir. Capítulo 4. Presagios. Pasaron varias semanas desde aquel día en Keene. La rutina cotidiana volvió a instalarse en la vida de Arthur, quien había regresado a Atlanta para continuar con su trabajo como doble y actor de acción. La preocupación por su hermano Rick seguía latente, pero las responsabilidades y el tiempo mantenían su atención ocupada. Atlanta, set de grabación. El sol comenzaba a descender sobre los edificios de Atlanta, tiñendo el cielo de un naranja sucio que parecía presagiar algo más que el final del día. Arthur se encontraba en un callejón estrecho, transformado en set de grabación para una escena de combate urbano. Las luces artificiales iluminaban el pavimento agrietado, y los técnicos ajustaban los últimos detalles antes de rodar. Arthur se frotó la muñeca derecha. Aún sentía un leve dolor desde el entrenamiento matutino, pero nada que le impidiera trabajar. La escena que estaban por grabar era intensa. Él debía proteger a un niño de 4 agresores armados con tubos metálicos y cuchillos improvisados. Era una coreografía brutal, diseñada para mostrar su habilidad en combate cuerpo a cuerpo. Silencio en el set, gritó el director. Cámara, acción. Arthur se lanzó al centro de la acción. El primer agresor intentó golpearlo con un tubo, pero Arthur lo esquivó con un giro rápido, derribándolo con un barrido de pierna. El segundo se acercó con un cuchillo, pero Arthur lo desarmó con una llave de muñeca y lo dejó fuera de combate con un codazo en la sien. El tercero embistió con fuerza, pero Arthur lo recibió con una patada giratoria que lo hizo retroceder. El cuarto corrió hacia el niño, y Arthur, sin pensarlo, se interpuso con una patada frontal que lo derribó. Todo fluía con precisión, pero al girar para enfrentar al último agresor, Arthur cayó mal. Su muñeca derecha impactó contra el suelo con fuerza, y un dolor agudo lo paralizó por un segundo. Disimuló la molestia, terminando la escena con una caída controlada. «Corten», exclamó el director. «Eso fue brutal, Arthur». «Perfecto». Arthur se levantó con dificultad, mordiéndose el labio para no mostrar el dolor. Dos extras del set jóvenes que hacían de Metoons en la escena se acercaron con preocupación. «¿Todo bien, hermano?», preguntó uno. «Creo que me lastimé la muñeca», respondió Arthur, sin dramatismo. Los chicos insistieron en acompañarlo al hospital. No eran cercanos, pero querían cumplir con el protocolo. Arthur aceptó, más por evitar discusiones que por necesidad. Hospital de Atlanta. El hospital estaba más lleno de lo habitual. La sala de espera tenía una atmósfera espesa, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Arthur se sentó en una esquina, con la muñeca vendada provisionalmente, mientras los dos extras se entretenían con sus teléfonos, ajenos a todo. Arthur observaba. Siempre lo hacía. Era parte de su naturaleza, leer los gestos, las miradas, los silencios. Fue entonces cuando lo vio. Un grupo de enfermeros entró apresuradamente por la puerta de urgencias, empujando una camilla con un hombre en estado crítico. Tenía la ropa rasgada, el rostro cubierto de sangre seca, y los ojos abiertos como platos, pero sin foco. Murmuraba algo, apenas audible, mientras se retorcía con movimientos espasmódicos. Arthur se inclinó ligeramente, intentando escuchar. «Mordió, no era humano», susurraba el hombre, con la voz quebrada. Los enfermeros lo rodearon, intentando calmarlo, pero el hombre se resistía, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Arthur sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la sala de espera, los murmullos crecían. Una mujer hablaba de su vecina, que había desaparecido después de un ataque en el supermercado. Un hombre aseguraba que su primo vio a alguien comerse a un perro en plena calle. Otro decía que la policía estaba ocultando algo. Arthur se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Se tocó la muñeca con cuidado. El dolor seguía ahí, pero lo que más le dolía era la sensación de que todo lo que conocía estaba a punto de romperse. Calles de Atlanta. Esa noche, después de salir del hospital, Arthur decidió caminar unas cuadras antes de tomar un taxi. El aire fresco le ayudaba a pensar. Su muñeca estaba vendada, pero aún dolía. Aún así, se sentía más inquieto que herido. Las calles estaban más vacías de lo normal. Algunos negocios ya habían cerrado, y los pocos transeúntes que quedaban caminaban rápido, con la cabeza baja. Arthur giró por una calle lateral, buscando una tienda abierta para comprar agua. Fue entonces cuando escuchó el primer grito. Se detuvo. Otro grito. Esta vez más cerca. Luego, el sonido de algo rompiéndose. Vidrio. Un golpe seco. Pasos apresurados. Arthur se acercó con cautela a la esquina y vio a un hombre tambaleándose en medio de la calle. Tenía la camisa desgarrada, la piel pálida y los ojos vacíos. Un joven se acercó para ayudarlo,
pero el hombre se lanzó sobre él con una velocidad brutal, mordiéndole el cuello. El chico cayó al suelo, gritando, mientras el atacante se aferraba a él como un animal hambriento. Arthur retrocedió, incrédulo. Otro hombre corrió hacia la escena para intervenir, pero fue derribado por una segunda figura que salió de entre los autos estacionados. También tenía la piel pálida, los ojos muertos, y se movía con torpeza, pero con fuerza. Arthur no lo pensó. Corrió hacia el segundo atacante y lo golpeó con una patada giratoria en el costado. El impacto lo hizo tambalearse, pero no cayó. Arthur lo esquivó, lo rodeó, y le aplicó una llave de control. El cuerpo era pesado, rígido, como si no respondiera a las leyes normales del movimiento. ¿Qué demonios eres?, murmuró Arthur, mientras lo derribaba con esfuerzo. El atacante cayó, pero no se detuvo. Se arrastraba, intentando alcanzar su pierna. Arthur retrocedió, jadeando. Su muñeca le dolía, pero la adrenalina lo mantenía en pie. El primer atacante seguía mordiendo al joven, que ya no se movía. La sangre se acumulaba en el pavimento. Arthur miró a su alrededor. Nadie más intervenía. Algunos observaban desde lejos, paralizados. Otros huían. El segundo atacante se levantó, tambaleante, y se lanzó de nuevo. Arthur lo esquivó, lo empujó contra una pared, y lo dejó inconsciente con un golpe seco en la nuca. Pero sabía que no era suficiente. Esto no era una pelea callejera. Esto no era humano. Arthur se alejó corriendo, con el corazón latiendo con fuerza. Se metió en un callejón, respirando con dificultad. Su muñeca ardía. Su mente también. No eran rumores. No eran exageraciones. Eran reales. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió indefenso. Arthur caminaba sin rumbo por las calles, con la adrenalina aún bombeando en su cuerpo. Su muñeca vendada palpitaba con cada paso, pero no era el dolor físico lo que lo inquietaba. Era la certeza. Pasó frente a una tienda de artículos deportivos. El letrero parpadeaba, y dentro, el dependiente miraba su teléfono, ajeno al mundo que se desmoronaba afuera. Arthur entró. El aire acondicionado le dio un escalofrío. Caminó directo hacia la sección de caza. Sus ojos recorrieron los estantes con precisión. No buscaba armas de fuego. No aún. Buscaba algo que pudiera llevar consigo, algo que no dependiera de municiones ni permisos. Sus dedos se detuvieron sobre un cuchillo de hoja fija, de unos 20 centímetros. Mango de goma antideslizante, hoja de acero inoxidable con sierra en el lomo. No era elegante, era funcional. Lo tomó, lo sostuvo, lo sintió. El dependiente se acercó, algo nervioso al ver su expresión. ¿Todo bien, amigo? Arthur lo miró. No respondió de inmediato. ¿Tienen fundas para este modelo? Sí, justo aquí. Arthur pagó en efectivo. No pidió bolsa. Se colocó la funda en el cinturón, ajustándola con cuidado. El cuchillo descansaba en su costado, como si siempre hubiera pertenecido allí. Al salir de la tienda, el cielo estaba más oscuro de lo normal. No por la hora, sino por la atmósfera. Arthur caminó hacia su apartamento, la conmoción permaneció con él, las cosas comienzan a cambiar y él no se quedara de brazos cruzados. Capítulo 5. El umbral. Atlanta. Arthur se quedó sentado frente a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte urbano. Las luces de Atlanta parpadeaban a lo lejos, como luciérnagas atrapadas en un frasco, intentando mantener a raya la oscuridad. Pero esa oscuridad no era solo la noche, era algo más profundo, algo que crecía bajo la superficie de la ciudad, algo que ya había tocado su vida. El cuchillo de caza descansaba sobre la mesa, frío y pesado, una promesa silenciosa de que estaba listo para defenderse si las cosas se desbordaban. Lo había comprado después de ver lo imposible, cuerpos que no deberían moverse, atacando con hambre animal. No eran humanos, no eran cuerdos, y no eran aislados. Arthur se levantó, tomó el teléfono y marcó a Sane. Arthur, respondió Sane, con voz sonolienta. Escúchame bien, dijo Arthur, sin rodeos. Lo que está pasando en Atlanta no es normal. Estuve en las calles. Vi a un hombre tambaleándose, parecía herido. Un chico se acercó para ayudarlo y el tipo lo mordió en el cuello. Lo atacó como un animal. Lo mató. Sane guardó silencio unos segundos. ¿Qué estás diciendo? No terminó ahí. Otro apareció, igual de pálido, con los ojos muertos. Lo enfrenté, lo derribé. Le di un golpe en la nuca. No se detenía. Se arrastraba. Intentaba morderme. No hablaban. No reaccionaban. Solo atacaban. ¿Estás seguro que no era? No era droga. No era rabia. No era humano. Sane. Esto es algo más. Y está creciendo. Los hospitales están llenos. La policía no puede contenerlos. Rick está en el hospital, ¿verdad? Sí, pero está estable. No importa. Esto va a llegar a King County. Y rápido. Voy para allá. Tenemos que sacar a Lori y Carl antes de que sea demasiado tarde. Sane suspiró, la tensión evidente en su voz. Está bien. Te espero. Pero muévete. Si lo que dices es cierto, no tenemos mucho tiempo. Arthur colgó sin despedirse. No había espacio para cortesías. Arthur marcó a Lori. Una vez. 2 veces. 3. Nada. La llamada no conectaba. La red estaba saturada o caída. La tensión se apoderó de su pecho. No podía perder tiempo. Si no podía contactarla, tendría que encontrarla en persona. Arthur salió de su departamento y se detuvo frente a la puerta del departamento contiguo. Golpeó 2 veces, rápido. No esperaba una conversación larga. Solo necesitaba verla. Alice abrió con el ceño fruncido, aún en ropa de entrenamiento. Al verlo, su expresión cambió a sorpresa. Arthur, pensé que seguías en el set. ¿Pasó algo? Arthur entró sin responder de inmediato. Su rostro estaba serio, la chaqueta manchada. Me lastimé la muñeca. Fui al hospital, pero lo importante vino después. Alice lo observó, confundida. ¿Qué pasó? Salí a caminar. Las calles estaban vacías. Escuché gritos, vidrios rotos. Me acerqué a una esquina y vi a un tipo tambaleándose. Tenía la piel pálida, los ojos muertos. Un chico intentó ayudarlo y fue atacado, mordido. Luego apareció otro. También atacó. Me enfrenté a él. No se movía como un humano.
Era como pelear con un cadáver. No sentía dolor. No se detenía. Alice se quedó en silencio. Arthur continuó. Esto no es paranoia. No son rumores. Es real. Me voy a King County. Rick, Lori y Carl están allá. Quiero que vengas conmigo. Alice negó lentamente. Mi familia está aquí. No puedo dejarlos. Y no sé si puedo creer todo esto aunque te crea a ti. Arthur asintió. No insistió. Está bien. Alice le tocó el brazo. Cuídate. No prometo nada. Arthur salió sin mirar atrás. Alice se quedó en la puerta, viendo cómo desaparecía entre las sombras del pasillo. Hasta ese momento, pensaba que todo estaba bajo control. Pero Arthur no era alguien que se asustara fácilmente. Arthur entró a su departamento por última vez. No había nostalgia, solo necesidad. Empacó rápido, ropa resistente, linterna, botiquín, cinta adhesiva, cuerda, el cuchillo, la vereta, 2 cargadores y una caja de munición. En la guantera guardó un mapa de Georgia, doblado con precisión quirúrgica. Revisó cada rincón del apartamento con mirada táctica. Tomó una mochila de lona, colocó todo en compartimentos específicos. No era paranoia, era preparación. Antes de salir, se detuvo frente al espejo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos eran distintos, más fríos, más enfocados. Se colocó la chaqueta de cuero, ajustó el cuchillo en el cinturón y salió sin mirar atrás. Salió del complejo de departamentos y subió a su auto. El viaje fue silencioso. Arthur estaba concentrado en llegar cuanto antes. Su mente repasaba todo lo que había aprendido, los ataques violentos, la transformación que sufrían las víctimas, los ojos vacíos, la sangre, los gritos. Lo que había visto en Atlanta era solo la punta del iceberg. Cada kilómetro que recorría lo acercaba a una realidad que ya no podía ignorar. El cuchillo descansaba en el asiento del copiloto y en la guantera llevaba todo lo que podía necesitar. La carretera estaba extrañamente vacía, un silencio que no pertenecía al mundo que conocía. Pasó por una estación de servicio cerrada, con las puertas de vidrio rotas. Un cartel de "cerrado por emergencia" colgaba torcido. En una intersección, vio a una familia discutiendo junto a una camioneta cargada de maletas. Arthur no se detuvo. El cielo comenzaba a oscurecer, no por la hora, sino por la atmósfera. El mundo estaba cambiando, y él también. Mientras conducía, Arthur pensaba en Alice, en su mirada, en su voz temblorosa, en la forma en que lo tocó, como si quisiera detenerlo sin decirlo. Pensaba en Rick, en Lori, en Carl, en lo que significaba protegerlos, en lo que tendría que hacer si las cosas se salían de control. Pensaba en el cuchillo, en la vereta, en el mapa. Pensaba en sí mismo, en lo que estaba dejando atrás, en lo que estaba por enfrentar. No era solo un viaje, era un umbral, y ya lo había cruzado. Capítulo 6. Fuego silencioso. El cielo sobre King County estaba cubierto por una capa de nubes grises que no dejaban pasar la luz. No llovía, pero el aire olía a humedad, a tierra removida, como si algo estuviera por brotar. Arthur conducía por la carretera secundaria con el rostro tenso, la mirada fija en el horizonte. El volante se sentía frío entre sus manos. Cada kilómetro que lo acercaba a casa lo alejaba de la idea de que todo seguía igual, porque no lo estaba. Estacionó frente al parque industrial. La camioneta de Sane ya estaba allí, solitaria, inquieta. Sane estaba apoyado en el capó, brazos cruzados, mirada fija en el horizonte. No se movió cuando Arthur bajó del vehículo. Solo lo observó. Te ves como si hubieras peleado con el infierno, dijo Sane. Arthur cerró la puerta sin responder. Su chaqueta estaba manchada, su muñeca vendada, y sus ojos distintos. No había ira, no había miedo, solo una especie de certeza silenciosa. No estás tan lejos, respondió finalmente. Se estrecharon la mano, firme, breve. No era un saludo, era una confirmación. Ambos sabían que algo estaba mal. Caminaron hacia la entrada del almacén abandonado. Sane había elegido ese lugar por su discreción. Nadie los molestaría allí. Nadie preguntaría, ¿qué viste allá?, preguntó Sane, sin rodeos. Arthur se apoyó en una columna oxidada. Su voz era baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Fui al hospital. Estaba lleno. Gente nerviosa. Un tipo llegó en camilla, cubierto de sangre. Decía que lo habían mordido, que no era humano. Sane frunció el ceño. ¿Y tú lo creíste? Arthur negó con la cabeza. No, hasta que salí. Vi a un hombre tambaleándose, piel pálida, ojos vacíos. Un chico intentó ayudarlo. Lo mordió, lo mató. Sane se quedó en silencio. No era fácil de impresionar. Había visto cosas. Pero esto era distinto. ¿Y eso fue todo? Arthur bajó la mirada. No. Otro apareció. Igual. Lo enfrenté. No se movía como un humano. No sentía dolor. No hablaba. Solo atacaba. Sane cruzó los brazos. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que es una enfermedad? No lo sé, pero no es normal. Y nadie está hablando de eso. Las noticias dicen disturbios, brotes de violencia, pero no dicen lo que realmente está pasando. Sane lo miró con atención. No respondió de inmediato. Luego dijo, ¿crees que va a llegar aquí? Arthur tardó en responder. Su mirada se perdió entre los árboles. No ha llegado, pero va a llegar. El silencio entre ellos se volvió pesado. No era miedo, era anticipación. Mientras tanto, en la casa de Rick, Lori servía café en la cocina. Carl jugaba en el suelo con una figura de acción. La televisión estaba encendida, pero el volumen bajo. Un noticiero mostraba imágenes aéreas de Atlanta, tráfico detenido, ambulancias, policías. Nada claro. Carl, baja el volumen, dijo Lori. El niño obedeció sin protestar. Lori se sentó en el sofá, con la taza entre las manos. Pensaba en Rick, en el hospital, en su respiración constante pero inconsciente, en lo que haría si no despertaba. La radio portátil estaba sobre la mesa. Lori la encendió, estática. Luego una voz. Las autoridades recomiendan evitar zonas céntricas de Atlanta. Se reportan incidentes aislados. No hay motivo para alarma. Lori frunció el ceño. Cambió de estación. Más estática. Más voces que no decían nada. ¿Crees que es verdad?, preguntó Carl, sin levantar la vista. ¿Qué cosa? Lo de los ataques. Lo que dicen en la escuela. Que hay gente que se vuelve loca. Lori suspiró. Son rumores, Carl. La gente se asusta y empieza a inventar cosas. No hay que creer todo lo que se escucha. Carl asintió,
pero no parecía convencido. Lori se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, el vecindario seguía igual, autos estacionados, jardines cuidados, pero había algo en el aire, algo que no sabía nombrar. En el almacén, Sam encendió una linterna y la colocó sobre una mesa oxidada. Arthur sacó un mapa de Georgia y lo extendió. Marcó rutas, puntos de abastecimiento, zonas rurales. Si Rick no despierta pronto, tenemos que movernos. Buscar un lugar seguro. Alejarnos de las ciudades. Sam lo observó. ¿Y Lori? Arthur se quedó en silencio. No sabe que volví. ¿Por qué? Arthur se frotó la nuca. Su voz bajó aún más. Intenté llamarla. 2 veces. La primera, la señal se cayó. La segunda, la llamada no entró. Saturación. Probablemente. O el sistema ya está fallando. Sam frunció el ceño. ¿Y no has ido a verla? Arthur negó con la cabeza. No quiero aparecer sin aviso. No así. No con lo que sé. No con lo que vi. Sam se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Ella merece saberlo. Lo sé. Pero si se lo digo ahora, sin pruebas, sin contexto, solo va a pensar que estoy paranoico. Arthur sacó su teléfono del bolsillo. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba. Marcó el número de Lori. Esperó. Nada. Ni tono. Ni señal. ¿Ves? Dijo, mostrando la pantalla. Es como si el mundo ya estuviera desconectándose. Sam se acercó a la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía. ¿Crees que estamos a tiempo? Arthur lo miró. No, pero aún no es demasiado tarde. Guardó el teléfono. No por resignación, por estrategia. Si no podía hablar con Lori, tendría que encontrar otra forma. Pero no hoy, no aún. Esa noche, Arthur no volvió a casa. Se quedó en una cabaña abandonada a las afueras, donde podía pensar sin interrupciones. Encendió una lámpara de gas. Se sentó en una silla junto a la ventana. Observó el bosque. La frustración lo carcomía. No poder hablar con Lori. No poder advertirle. No saber si ella estaba bien. Era como estar atrapado entre dos mundos, el que ya había visto caer, y el que aún no sabía que estaba en peligro. Recordaba el rostro del chico mordido. El sonido de los huesos rompiéndose. El silencio que siguió. No era solo miedo. Era una especie de duelo anticipado. Sabía que perdería cosas. Personas. Sabía que tendría que hacer cosas que no quería hacer. Y eso lo estaba rompiendo, poco a poco. En la casa de Rick, Lori se encerró en el baño por unos minutos. No lloró, pero se quedó allí, en silencio, como si necesitara un espacio donde el mundo no pudiera entrar. Pensaba en Rick, en Carl, en los rumores, en la posibilidad de que fueran ciertos. Carl dormía en el sofá, abrazado a su figura de acción. Lori lo cubrió con una manta, luego se sentó junto a él. Encendió la radio una vez más. Las autoridades insisten en que no hay motivo para alarma, pero la voz sonaba cada vez más vacía. Arthur observó el cuchillo sobre la mesa, la vereta junto a él. No era solo un plan, era una advertencia. El mundo aún no había cambiado, pero él sí. Capítulo 7, y entonces creyeron. El sol apenas se filtraba entre las nubes cuando Arthur se detuvo frente a la casa de Rick. No había llamado, no había enviado mensaje. La señal seguía intermitente, como si el mundo estuviera empezando a desconectarse. La calle estaba quieta. Un par de vecinos regaban sus jardines. Una bicicleta tirada en el césped. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una pausa que no era calma, sino contención. Arthur se quedó un instante frente a la puerta. Luego golpeó 2 veces. Firme. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió lentamente. Lori apareció, con el rostro pálido y los ojos cansados. Tardó un segundo en reconocerlo. Su expresión se tensó, sorpresa, miedo, y una pizca de esperanza que no se atrevía a mostrar. Arthur dijo, apenas audible, ¿qué estás haciendo aquí? Necesitaba verte. Lori dudó, miró hacia atrás, como si esperara que Rick apareciera. Luego abrió la puerta por completo y lo dejó pasar. La casa estaba en silencio. Carl se asomó desde el pasillo, con una sonrisa tímida. Arthur le devolvió el gesto, pero su mirada volvió a Lori. ¿Estuviste en Atlanta?, preguntó ella, cerrando la puerta con lentitud. Arthur asintió. Se sentó en el sofá. Su chaqueta aún tenía manchas. Su rostro, marcas de cansancio. ¿Y qué viste? Arthur dudó. Luego respondió. No lo que dicen en las noticias. Vi cosas que no tienen explicación. Gente que no se comporta como gente. Ataques. Silencio. Miedo. Lori lo observó con incredulidad, pero también con algo más, una grieta en su negación. ¿Estás diciendo que los rumores son ciertos? Algunos, dijo Arthur, sin elevar la voz. Lo suficiente como para preocuparme. Carl se acercó, curioso. Es como una enfermedad. Arthur lo miró, luego a Lori. No lo sé, pero no es normal. Lori se cruzó de brazos. Su expresión era dura, pero sus ojos traicionaban su postura. Arthur, estás cansado. Tal vez viste cosas que no eran lo que parecían. Arthur no respondió de inmediato. Solo se inclinó hacia ella, con una calma que no pedía permiso. Tal vez, pero prefiero que estemos preparados. Lori se apoyó en la pared. Respiró hondo. Rick está en el hospital. Todavía no despierta. Y cada día que pasa, siento que el mundo se aleja un poco más de lo que conocíamos. No necesito que vengas a decirme que todo se va a derrumbar. Ya lo siento. Cada vez que Carl me pregunta si su papá va a volver. Cada vez que veo las noticias y no entiendo nada. Arthur la escuchó sin interrumpir. Carl se acercó. ¿Podemos comprar más comida? Por si acaso. Lori lo miró, luego a Arthur. Y en ese momento, algo cambió. No fue aceptación. Fue una rendición parcial. Un reconocimiento de que, aunque no entendía todo, no podía seguir ignorando lo que estaba frente a ella. Está bien, dijo, con voz baja, pero solo por precaución. Arthur asintió. No insistió, no explicó más. Esa tarde, Lori, Arthur y Carl fueron al supermercado. No había caos, no había filas, pero había una tensión sutil. Gente comprando más de lo habitual, miradas nerviosas, comentarios en voz baja. Arthur llenó el carrito con agua, enlatados, baterías, medicamentos básicos. Lori lo observaba, sin intervenir.
Carl ayudaba, serio, como si entendiera que algo estaba cambiando. ¿Crees que esto va a empeorar?, preguntó Lori, mientras pagaban. Arthur no respondió de inmediato, solo la miró. Es mejor tener lo que necesitamos antes de que falte. Al salir, vieron una patrulla pasar lentamente. Sane iba al volante, les hizo una seña. Arthur asintió. Él también sabe, está empezando a mirar distinto. Esa noche, la casa estaba en silencio. Lori guardaba las provisiones en la despensa, una lata tras otra, como si el orden pudiera traerle paz. Arthur estaba en el porche, revisando cerraduras, puntos ciegos, accesos. Carl dibujaba en su cuaderno un dibujo de una casa rodeada por árboles y una figura con una pistola. ¿Eso soy yo?, preguntó Arthur. Carl asintió. Eres el que nos protege. Arthur sonrió, pero su corazón se apretó. No quería que Carl tuviera que pensar así. No tan pronto. Lori se acercó con 2 tazas de té. Le ofreció una. Gracias, dijo él. No sé si puedo creer todo lo que dices, dijo ella, sentándose a su lado. Pero si Carl lo cree, no puedo ignorarlo. Arthur no respondió. Solo miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad parpadeaban más débiles que de costumbre. La granja de Hollow Creek. Sane había recibido el aviso por radio a las 6:42 am, posible intrusión en propiedad rural. Granja Hollow Creek. Sin respuesta del dueño. No era inusual. Animales sueltos, adolescentes buscando adrenalina, algún veguebando, pero algo en el tono del operador lo inquietó. Condujo por la carretera secundaria, el sol apenas asomando entre las nubes. El paisaje era silencioso, demasiado. Los campos parecían abandonados, las cercas, oxidadas. El aire, espeso. Al llegar, lo primero que notó fue el portón abierto, no forzado, solo abierto, como si alguien hubiera entrado sin preocuparse por ocultarlo. Sane bajó de la patrulla, mano en el arma, avanzó con cautela. Las gallinas estaban muertas, no dispersas, no atacadas por un zorro. Estaban aplastadas, algunas con el cuello torcido, otras con mordidas irregulares. Sangre seca en el suelo, un olor ácido, como carne vieja. Hola, señor Halewa, llamó Sane. Silencio. Entró al granero. La puerta estaba rota, no por una herramienta, por fuerza bruta. Las bisagras colgaban. Dentro, el aire era más denso, más podrido. Y entonces los vio. 3 figuras, de pie, en la pinambre, descalzos, ropa sucia, piel grisácea, ojos vacíos. Sane retrocedió un paso. Alto. Policía. Las figuras no respondieron, solo comenzaron a avanzar, torpes, lentos, pero decididos. Sane desenfundó. Disparó al primero. El impacto lo hizo tambalear, pero no caer. Disparó de nuevo, esta vez en la cabeza. El cuerpo cayó como un saco. Los otros 2 aceleraron. Sane retrocedió, disparando. Uno cayó tras un disparo al pecho, pero se levantó. El otro se lanzó hacia él. Sane lo esquivó, lo golpeó con la culata. Disparó a quemarropa. El silencio volvió. Solo el eco de los disparos y su respiración agitada. Se acercó a los cuerpos. No tenían expresión, no tenían reacción, no tenían vida, pero se habían movido, se habían atacado. Sane salió del granero. Miró hacia el bosque. Huellas, muchas, descalzas, algunas pequeñas, otras grandes, todas dirigidas hacia los árboles. No eran 3, eran más. En la patrulla, Sane se quedó sentado, con las manos temblando. No era miedo, era comprensión. Todo lo que Arthur había dicho, todo lo que había dudado, ahora tenía forma, tenía olor, tenía ojos vacíos. Encendió la radio. Aquí Sane Walls. Necesito refuerzos en Hollow Creek. 3 cuerpos, posibles agresores, no humanos. Silencio. Repito, 3 cuerpos, comportamiento anómalo. Necesito que envíen equipo forense, y que alerten a la comisaría. La respuesta tardó. ¿Agresores no humanos? ¿Estás diciendo que eran animales? No, estoy diciendo que eran personas que no se comportaban como personas. ¿Estás herido? Negativo. ¿Estás seguro de lo que viste? Sane cerró los ojos. Sí, y hay más. Se dirigen al bosque. Una hora después, Sane estaba de pie frente al escritorio del capitán Granger. La oficina olía a café viejo y papeles húmedos. El ventilador giraba lento, como si también dudara de lo que estaba ocurriendo. Granger lo observaba con los brazos cruzados, expresión neutra, pero con una tensión que Sane conocía bien, la de alguien que ya había decidido no creer. Déjame entender esto, dijo Granger, con voz medida. 3 individuos, descalzos, atacan una granja. No responden a órdenes, no hablan, no se detienen. ¿Y tú los evades? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sane asintió, sin parpadear. Sí, y no eran normales. No se movían como personas. No reaccionaban al dolor. No tenían conciencia. Granger se reclinó en su silla, soltando un suspiro. Sane, ¿cuándo fue la última vez que dormiste bien? Sane frunció el ceño. Esto no tiene que ver con eso, seguro, porque desde lo de Rick, no has parado. Has estado patrullando, investigando, metiéndote en cada rincón del condado. Y ahora vienes con esto. Sane apretó la mandíbula. Lo que vi fue real. Granger se inclinó hacia adelante. Mira, sé que estás preocupado. Rick es tu amigo. Esto te está afectando, pero no podemos sembrar pánico por algo que, con toda probabilidad, fue un caso de drogadicción extrema o un brote psicótico. Sane se quedó en silencio, no porque dudara, sino porque entendía que no iba a convencerlo. Granger se levantó, caminó hacia la puerta, luego se detuvo y sacó un formulario de su escritorio. Voy a darte una semana de licencia, sin patrullas, sin informes, solo descanso. Vuelve cuando estés listo para ver las cosas con claridad. Sane lo miró, sin moverse. Estoy viendo con claridad, capitán. Granger no respondió, solo firmó el papel y lo dejó sobre el escritorio. Sane salió de la oficina con el estómago revuelto. Afuera, los oficiales charlaban como si nada, como si el mundo no estuviera cambiando. Encendió su radio. Silencio. Encendió el motor. Sabía lo que había visto, y sabía que estaba solo. Decidió ir al hospital, ver a Rick. Al llegar,
notó los cambios. Militares armados custodiaban las entradas, vehículos blindados, personal médico con mascarillas. Entró, aún permitían visitas, pero el ambiente era distinto. Los enfermos estaban divididos, áreas de alto riesgo, áreas de bajo riesgo. Rick estaba en cuidados intensivos, designado como bajo riesgo. Sane lo observó desde la puerta. Dormía, respiraba, pero el entorno no le gustaba nada. Preguntó a una enfermera, ¿qué está pasando? Precauciones. Nada confirmado, pero hay protocolos nuevos. ¿Y los militares? Contingencia, por si acaso. Sane salió del hospital con el estómago revuelto. Volvió con Arthur. Lo encontró en la cabaña, revisando mapas. Tenemos que hablar, dijo Sane. Arthur lo miró. Supo que algo había cambiado. ¿Qué viste? Militares en el hospital. Divisiones de pacientes. Controles. Rick está en zona segura. Por ahora. Arthur asintió. ¿Y los demás? No me creen. Dicen que estoy exagerando. Arthur caminó hacia la ventana. Entonces tenemos que decidir. ¿A dónde vamos cuando esto se descontrole? Sane se sentó. Zonas rurales. Menos densidad. Más control. Arthur desplegó el mapa. Aquí dijo, señalando una zona boscosa. Hay cabañas. Agua. Terreno elevado. Sane lo observó. ¿Y Lori? La convenceré. No por mí, por Carl. Sane asintió. Arthur cerró el mapa. Mañana empezamos. Capítulo 8. La línea plana. Primer día. La noche se sentaba sobre la ciudad como una losa. En un auto estacionado frente al hospital, Arthur observaba el edificio con los brazos cruzados, los ojos fijos en las luces intermitentes. No hablaba, no lo necesitaba. El silencio era su idioma desde hacía años. Sane llegó con el ceño fruncido, tiró una bolsa de comida sobre el asiento. No podemos seguir esperando, dijo. Si esto se pone peor, lo van a evacuar o algo peor. Arthur no respondió de inmediato. Miraba el hospital como si pudiera leer su interior. ¿Y si ya no hay nada que hacer? Sane lo fulminó con la mirada. No me importa. No lo voy a dejar morir ahí. No otra vez. Arthur bajó la mirada. Recordó la última vez que vio a Rick, semanas atrás. La cena, las risas, los recuerdos de infancia. Rick hablaba de Carl con orgullo. Lori cocinaba como siempre. Y Arthur solo pensaba en cuánto tiempo había pasado sin verlos. Rick lo había recibido con los brazos abiertos. Como siempre. Como si Arthur nunca se hubiera ido. Pero Arthur sabía que sí se había ido. Que había estado ausente. Que ahora, cada segundo que pasaba sin actuar era una condena. Esa noche, trazaron el primer borrador del plan. Sane hablaba rápido. Arthur escuchaba, corregía, pensaba. No dudaba por cobardía, dudaba porque sabía lo que estaba en juego. Segundo día, Sane fue al hospital. Arthur se quedó en casa, frente a una libreta, dibujando rutas, calculando tiempos, anotando variables. Era su forma de proteger, silenciosa, precisa. Cuando Sane volvió, traía información valiosa, horarios, accesos, puntos ciegos, pero también traía miedo. El ala sur está cerrada. Otro ataque. Están hablando de evacuar a los no esenciales, dijo Sane. Arthur asintió. No dijo nada. Solo tomó nota. Más tarde, solo en su cuarto, Arthur sacó una foto del bolsillo. Rick, Sane y él, en el lago. Rick tenía el brazo sobre sus hombros. Arthur apenas sonreía. Arthur no lloraba, no gritaba, pero cada línea que trazaba en el mapa era una súplica silenciosa. No me falles esta vez. No me dejes perderlo sin decirle lo que nunca dije. Tercer día. Clínica privada, St. Loure, afueras de Atlanta. Atlanta ya no respiraba como antes. Las noticias hablaban de disturbios, de hospitales saturados, de pacientes que atacaban al personal. Nadie decía, brote, aún, pero todos lo pensaban. Las calles estaban más vacías, las patrullas más frecuentes, la tensión más densa. Arthur conducía en silencio. Sane iba a su lado, revisando una lista escrita a mano. La clínica, St. Loure, estaba en una zona residencial acomodada, rodeada de árboles y muros altos. Oficialmente, seguía operando. Extraoficialmente, había sido evacuada 2 días atrás tras un incidente con un paciente violento. ¿Estás seguro de que aquí hay lo que necesitamos?, preguntó Sane. No respondió Arthur, pero es nuestra mejor opción. Habían conseguido planos del lugar gracias a un contacto de Sane, Marcus, un paramédico que había trabajado con Rick años atrás. Marcus les había dicho que el ala de urgencias aún tenía suministros, y que el sistema de seguridad estaba en modo pasivo. Arthur estacionó el auto a 2 cuadras. Ambos se pusieron guantes, mochiles, ropa oscura y sus armas, pistolas cortas, discretas pero cargadas. No buscaban conflicto, pero no iban a entrar indefensos. Saltaron la reja trasera, cruzaron el jardín en silencio. Las luces del edificio estaban apagadas, pero había movimiento en el segundo piso. Una sombra, un vigilante. La cerradura estaba oxidada. Arthur sacó una ganzúa improvisada. 30 segundos de puro silencio. La puerta se abrió. El olor a desinfectante viejo y humedad los recibió como un fantasma. Pasaron por pasillos vacíos, salas de espera abandonadas, escritorios con papeles regados. La clínica había sido evacuada con prisa. En la sala de almacenamiento encontraron lo esencial: camilla, monitor, oxígeno, fármacos, uniformes, mantas. Arthur revisó cada etiqueta, cada fecha de caducidad. No podía permitirse errores. Al girar por el pasillo de cirugía, se detuvieron en seco. 2 figuras estaban frente a una puerta abierta. Una mujer con mochila militar. Un hombre con guantes quirúrgicos. Nadie habló. Nadie disparó. Solo entendimiento. Arthur levantó la mano. Despacio. La mujer asintió. El hombre bajó la mirada. Luego, sin decir palabra, ambos siguieron su camino por otro pasillo. De regreso en casa, Arthur limpió el equipo, probó el monitor, ajustó las ruedas de la camilla. Cada movimiento era meticuloso. Cada decisión, una forma de proteger a Rick. Pero algo había cambiado. Arthur siempre pensó que su urgencia era única, que su dolor era exclusivo. Pero esa noche, en la oscuridad de una clínica vacía, entendió que el mundo estaba lleno de personas tomando decisiones desesperadas. Que el apocalipsis no llegaba con explosiones, sino con silencios compartidos. Sane también lo sintió. No lo dijo, pero lo sintió.
Cuarto de IA, la urgencia no se grita, se afila. El taller abandonado estaba en silencio. Arthur colocó el monitor cardíaco sobre la mesa, revisando los cables con precisión. Sane repasaba el mapa por sexta vez, marcando rutas con trazos cortos, casi obsesivos. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Arthur, sin mirar. Entonces improvisamos, respondió Sane, sin levantar la voz. No hubo discusión, solo una pausa. Ambos sabían que la improvisación ya no era una opción. Lo habían visto en la clínica, personas como ellos, moviéndose en la sombra, tomando riesgos sin garantías. El mundo ya no ofrecía margen, solo decisiones. Arthur sacó los uniformes médicos, los dobló con cuidado. Luego revisó el oxígeno, las baterías, los sedantes. Cada movimiento era metódico, casi ritual. Sane se detuvo frente al mapa, lo miró sin hablar. Luego lo enrolló y lo guardó. La mujer del pasillo dijo, sin contexto. Arthur asintió. No preguntó nada. No éramos los únicos, agregó Sane. Arthur no respondió, pero esa noche, por primera vez, dejó la foto del lago sobre la mesa, no para compartirla, solo para que estuviera ahí. Arthur no hablaba de lo que sentía, Sane tampoco, pero esa noche, el silencio entre ellos no fue distancia, fue reconocimiento. El mundo se estaba rompiendo, y ellos, sin decirlo, ya se habían roto un poco también. Quinto de IA, cuando el mundo se rompe, no hay margen para el arrepentimiento. 3 a.m. La ciudad dormía, el hospital también, en apariencia, pero el silencio no era paz, era tensión, era antesala. Arthur y Sane llegaron en el auto sin luces, estacionaron a una cuadra, se pusieron los uniformes médicos, revisaron el equipo una última vez, no hablaron, no por seguridad, por necesidad. Sane entró por la puerta principal, con el rostro firme, los pasos medidos. Saludó al guardia con un gesto seco. El guardia apenas lo miró. Estaba distraído, nervioso. Algo no iba bien. Arthur rodeó el edificio. Entró por la zona de carga, empujando la camilla plegable. El pasillo estaba en pinambre. Las luces parpadeaban. El aire olía a desinfectante y metal. Cada paso era una cuenta regresiva. Los monitores pitaban en las habitaciones. Un sonido agudo, constante, como un reloj que no perdona. Arthur avanzaba entre sombras, esquivando enfermeros, evitando cámaras. El mapa mental que había trazado en el taller se volvía real. Cada giro, cada puerta, cada cruce. Sane lo esperaba en el ala este. Le hizo una señal. Rick estaba en la habitación 214. Arthur entró. Rick estaba pálido, pero vivo. Respiraba con dificultad. El monitor mostraba una línea irregular. Arthur lo desconectó con cuidado. Le aplicó oxígeno. Lo cubrió con una manta. Lo movió hacia la camilla. Y entonces, un sonido distinto. Un grito. Luego otro. Luego la alarma. Código rojo. Ataque en el ala sur. Protocolo de cierre activado, anunció la voz por altavoz. Las puertas comenzaron a cerrarse automáticamente. Las luces rojas parpadearon. El hospital dejó de ser un edificio. Se convirtió en una trampa. Arthur empujó la camilla hacia el pasillo trasero. Sane corría por el corredor opuesto, tratando de abrir una salida. Pero ya era tarde. Los gritos se multiplicaban. Los disparos comenzaron. Cortos, precisos, luego caóticos. Desde la sala de alto riesgo, los caminantes comenzaron a salir. No eran pacientes. No eran humanos. Eran cuerpos rotos, hambrientos, moviéndose con violencia. Los soldados intentaban contenerlos. Gritaban órdenes. Disparaban. Pero eran demasiados. Y el hospital no estaba diseñado para resistir. Arthur quedó atrapado en el corredor. Rick comenzó a convulsionar. Arthur se arrodilló junto a él. Le aplicó oxígeno. Revisó el monitor. Línea plana. No, ahora, susurró. Sane, desde el otro extremo, gritaba por radio. ¿Qué pasa? Arthur no respondió. Solo miró a Rick. Luego al pasillo. Los caminantes se acercaban. Los soldados retrocedían. El caos era total. No hubo llanto. No hubo súplica. Solo una decisión. Arthur abandonó la camilla. Escapó por una escalera de emergencia. Sane lo vio salir. Sin Rick. El hospital ardía en gritos, disparos, sangre. Y ellos, afuera, solo tenían el silencio. Algunas pérdidas no se nombran, se cargan, en silencio, en sombra. Después del ruido, lo que queda es el eco, y la duda. Arthur corría por la escalera de emergencia con los pulmones ardiendo. Detrás de él, el hospital se desmoronaba en gritos, disparos y carne rota. Los caminantes habían salido de la sala de alto riesgo como una marea imposible de contener. Los soldados gritaban órdenes, disparaban sin precisión. Algunos caían, otros huían. Sane lo esperaba en el callejón trasero, con la chaqueta rasgada y la mirada perdida. Tenía sangre en el brazo, pero no era suya. Arthur lo miró, no dijo nada, solo negó con la cabeza. Sane asintió, no preguntó. Subieron al auto. Arthur arrancó sin pensarlo. El motor rugió como si también quisiera escapar. Durante los primeros minutos, el sonido del tiroteo aún se escuchaba a lo lejos. Luego, solo el viento, solo el vacío. Las calles estaban desiertas. Algunas luces parpadeaban. Un helicóptero cruzó el cielo, pero no se detuvo. La ciudad ya no era ciudad, era campo de batalla. Arthur conducía con los nudillos blancos sobre el volante. Sane miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. No hablaban, no podían. Pasaron por una barricada abandonada, por una ambulancia volcada, por una tienda saqueada. Todo era evidencia de que el brote ya no era rumor, era realidad. La radio encendida por accidente soltó una frase. El hospital de King Country ha sido cerrado. Se reportan múltiples bajas. Se recomienda evitar la zona. Arthur la apagó. Sane se acomodó en el asiento, sin mirar. Su respiración era irregular, como si cada inhalación fuera una pelea interna. Arthur giró hacia el barrio de Rick. Las casas seguían en pie,
pero la calma era falsa, como una pintura colgada en medio de un incendio. Al llegar, estacionó frente a la casa. No apagó el motor. Se quedó mirando la puerta principal. La luz del porche estaba encendida. Lori los esperaba. Carl también. Sane bajó primero. Caminó hacia la entrada con pasos lentos. Arthur se quedó unos segundos más en el auto. Cerró los ojos. El pitido del monitor aún resonaba en su cabeza. La línea plana. El último suspiro. Luego salió. Subieron los escalones sin hablar. La puerta se abrió antes de que tocaran. Lori los miró. Esperaba algo. Cualquier cosa. Arthur tragó saliva. El caos del hospital aún vibraba en su cuerpo. Pero ahora, frente a ella, debía ser otra cosa. Debía ser firme, aunque estuviera roto. No lo logramos, dijo. Lori cayó de rodillas. Carl corrió hacia ella. Sane se quedó en el umbral. Arthur no se movió. El tiroteo había terminado, pero la incertidumbre apenas comenzaba. Capítulo 9. Sin Rick. La puerta se abrió antes de que tocaran. Lori estaba allí, quieta, con la mirada fija. No dijo nada. No preguntó quién era. No necesitaba hacerlo. Arthur estaba frente a ella, con los hombros caídos, la capucha aún puesta, los ojos hundidos en algo que no se podía nombrar. No lo logramos, dijo. Las palabras no fueron un golpe. No hubo reacción inmediata. Solo un derrumbe silencioso que comenzó en el pecho y se extendió por cada rincón de la casa. Lori se dejó caer de rodillas. No gritó. No negó. No pidió explicaciones. Se dejó caer como si el suelo fuera el único lugar que aún podía sostenerla. Carl corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Lori lo rodeó con los brazos, sin decir nada, no por consuelo, por necesidad. Arthur no entró. Permaneció en el porche, como si cruzar el umbral fuera demasiado. El cuchillo rozaba su costado, pero no lo tocaba, no lo miraba, solo lo sentía, como si su presencia bastara. La luz del porche seguía encendida. Lori no la apagaba, tal vez por costumbre, tal vez por algo más. Arthur bajó la mirada al buzón. Lo había pintado con Rick una tarde de verano. Carl tenía 5 años. Lori les llevó limonada. Sane bromeó. Rick sonrió. La imagen era clara, pero duró poco. Otra más fuerte la reemplazó, la habitación 214, la línea plana, el caos. Falló, y lo sabía, pero no lo decía. No podía, porque si lo decía, se rompía, y ahora no podía romperse. No cuando Lori lo miraba con ojos que ya no lloraban, pero que aún preguntaban. No cuando Carl dormía con la camiseta de su padre, como si eso lo protegiera. No cuando Sane, por más firme que pareciera, tenía los hombros más pesados cada día. Arthur se sentó en la silla de madera del porche, la que Rick usaba para leer el periódico. No se movió, no habló. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. Las nubes cubrían todo, como si el universo también quisiera esconderse. Sane había salido al patio trasero. Caminó sin rumbo, con pasos lentos, como si el cuerpo se moviera por inercia. Se sentó en el borde del porche trasero, con los codos sobre las rodillas, la mirada perdida en la oscuridad. El aire era frío, no lo sentía. Rick, el nombre no salía. No ahora, no así. Recordó la academia, la primera vez que Rick lo defendió, las cervezas en el porche, las discusiones, las bromas, la forma en que Rick hablaba de Carl, con orgullo, con amor. Todo eso era recuerdo. Sane apretó los puños. El dolor no era físico, era algo más profundo, algo que no se curaba con tiempo ni con palabras. No lloró, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. El llanto era un lujo que no podía permitirse. El mundo se estaba desmoronando, y él tenía que ser el muro. Se levantó, caminó hacia el cobertizo, lo abrió. Dentro, entre herramientas y cajas viejas, encontró lo que buscaba: una linterna, una mochila, una caja de municiones. No por venganza, por deber. Cada objeto que elegía era una forma de decir: no te salvé, pero protegeré lo que amabas. Al salir, vio a Arthur en el porche delantero. No se acercó, no dijo nada. Sus miradas se cruzaron. No hubo reproche, solo reconocimiento. Ambos habían fallado, ambos habían sobrevivido, y ahora, ambos tenían que cargar con eso. Dentro de la casa, Lori se levantó con dificultad. Caminó hacia la cocina, abrió un cajón, sacó una cuchara, la dejó sobre la mesa, luego la volvió a guardar. No por necesidad, por rutina, por no perder el control. El dolor era físico, respirar costaba, lo había presentido. Desde que Arthur y Sane salieron aquella noche, algo en ella sabía, pero saber no era aceptar. Se apoyó en la encimera, cerró los ojos, recordó su voz, su risa, la forma en que decía: todo va a estar bien, incluso cuando no lo estaba. Y ahora, nada estaba bien. La casa estaba en silencio. Carl dormía en el sofá, abrazado a la camiseta de su padre. Lori lo miró, su hijo, su razón, su ancla. No podía romperse, no ahora. Sane entró sin hacer ruido. Arthur también. Nadie habló, nadie preguntó, nadie explicó. Lori los miró. Sabía que habían hecho lo imposible, sabía que habían arriesgado todo, sabía que habían fallado, pero no los culpaba, porque el mundo ya no era justo. Rick había sido su centro, su refugio, su certeza. Ahora quedaba el vacío, y el silencio, y la necesidad de seguir, aunque rota, aunque sola, aunque el dolor no tuviera nombre. Los primeros rayos del sol llegaron acompañados por una explosión que sacudió el este de King County, el hospital, el mismo donde Rick había muerto, el mismo que había sido cerrado, sellado, convertido en trampa. El ala sur, saturada de caminantes, había colapsado. Un tanque de oxígeno, mal asegurado durante la evacuación, había detonado tras un enfrentamiento entre soldados infectados. El fuego se propagó. Las municiones almacenadas en el sótano detonaron en cadena. El edificio tembló, luego sangró. Desde la casa de Lori, el estruendo fue brutal. Las ventanas vibraron, los cuadros cayeron. Carl se despertó gritando. Lori corrió hacia él. Sane salió al porche con la pistola en mano. Arthur ya estaba de pie. ¿Qué fue eso?, preguntó Lori, con la voz quebrada. Arthur no respondió. Miraba hacia el este. Una columna de humo negro se alzaba como una herida abierta. Luego, los escucharon. Gruñidos. Primero lejanos, luego cercanos, luego inevitables. Los caminantes salían del bosque,
pero también de las calles. Algunos habían escapado del hospital, otros habían estado ocultos. El brote ya no era rumor, era realidad, era presente, era irreversible. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, confundidos. Algunos en pijama, otros con teléfonos en la mano. Nadie entendía, nadie estaba listo. ¿Qué fue eso?, gritó una mujer desde la acera. Hay fuego en el hospital. Hay humo, respondió otro. Y entonces, los vieron. Los caminantes avanzaban por la calle, torpes, irregulares, pero decididos. Algunos sangraban, otros tenían mordidas. Todos tenían hambre. Los gritos comenzaron. Una madre corrió con su hijo en brazos. Un hombre intentó subir a su auto, pero no tenía llaves. Una anciana cayó en la acera. Nadie la ayudó. Sane apretó los dientes. Ya empezó. Arthur se giró hacia Lori. Empaquen todo. Agua, comida, medicamentos, lo que compramos, lo que sirva. Lori no dudó. Carl ya estaba buscando su mochila. Sane entró a la casa, revisando cada rincón. Arthur se movía con precisión, no por frialdad, por necesidad. Tom su Beretta pistola semiautomática de 9 milímetros, con empuñadura reforzada, silenciador corto. No era ostentosa, era precisa, silenciosa, letal. La cargó con calma, luego tomó el cuchillo, el mismo que había llevado al hospital, el mismo que lo hace sentir seguro. Sane guió a todos hasta su casa, a unas cuadras. El aire ya olía a humo, a carne, a miedo. En el sótano, entre herramientas y cajas, Sane encontró su escopeta, Remington 870 modificada, cañón corto, culata táctica. La había usado en la academia, en patrullas, en entrenamientos. Era su extensión. No es elegante, dijo, mientras la cargaba, pero hace lo que tiene que hacer. Arthur revisó el resto del arsenal. 2 pistolas, una caja de municiones, un machete, bengalas. Tomó lo necesario, no más, no menos. Lori y Cal esperaban en el auto. Cal tenía la camiseta de Rick bajo la chaqueta. Lori sostenía el mapa que Arthur había marcado días atrás. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Arthur se subió al asiento del copiloto. Miró el mapa. Señaló una zona boscosa al norte. Terreno elevado, agua cercana, cabañas aisladas. Lo suficiente para resistir. Sane arrancó. El motor rugió. Los caminantes ya estaban en la calle, golpeando puertas, persiguiendo sonidos. Algunos vecinos gritaban, otros caían. Nadie entendía. Nadie estaba listo. El auto giró en la esquina. Arthur miró por la ventana. La casa de Rick se alejaba. La luz del porche seguía encendida. No la apagarían. No ahora. Capítulo 10. Refugio. El motor rugió con una fuerza que no pertenecía al silencio que dejaban atrás. Sane conducía con los ojos fijos en la carretera, como si mirar por los espejos pudiera romperlo. Arthur iba en el asiento del copiloto, cuchillo al cinturón, libreta en el bolsillo. No hablaba. Solo contaba postes, cruces, señales. Lori y Carl iban atrás. Carl sostenía la camiseta de Rick como si fuera una manta. Lori tenía una botella de agua, una muda de roupé y el anillo de matrimonio, envuelto en un pañuelo dentro del bolsillo lateral de la mochila. No lo llevaba puesto. Lo había guardado antes de salir. No por olvido, sino por miedo a que el metal frío le recordara que Rick ya no estaba. La casa de Sane desapareció tras una curva. Nadie se despidió. Nadie miró atrás. ¿Sabes a dónde vamos?, preguntó Lori. Al punto marcado en el mapa, respondió Sane, sin emoción. Arthur asintió, pero su mirada estaba en otra parte. La carretera se abría como una cicatriz mal cerrada. Coches abandonados, señales torcidas, árboles que parecían haber olvidado cómo dar sombra. Carl preguntó si podían parar. Sane negó con la cabeza. Arthur revisaba el mapa, trazando rutas alternativas con el dedo. Lori ofrecía agua, pero no palabras. Pasaron por una estación de servicio vacía. Sane desaceleró. Arthur bajó sin pedirlo. Entró, revisó, salió con una cuerda y una libreta. No explicó. Solo guardó los objetos como si fueran parte de un ritual. Carl dibujó en una hoja rota una casa, un árbol, una figura que parecía él. Luego la rompió en silencio. Lori lo observó. No lo detuvo. En su bolsillo, sus dedos rozaban el pañuelo. El anillo estaba ahí. No lo sacó. Solo lo tocó, como si pudiera sentir a Rick a través del metal. El sol comenzó a caer. El aire se volvió más denso. El silencio, más largo. Al llegar a una colina, Sane detuvo el auto. Desde allí, el horizonte se abría como una herida. Atlanta, a lo lejos, comenzó a arder. Primero fue una luz, luego, el sonido. Explosiones secas, como golpes contra el pecho. El cielo se tiñó de rojo. Las columnas de humo ascendían como promesas rotas. Arthur bajó del auto. No habló, solo miró. En su mano, el cuchillo temblaba. Sane se acercó, escopeta en mano. ¿Lo sabías?, preguntó. Arthur negó con la cabeza. Su mirada buscaba algo entre las llamas. Un nombre, una señal. Alice. Lori abrazó a Carl. El niño no lloró. Solo apretó la camiseta de Rick contra su pecho. ¿Eso es Atlanta?, preguntó. Era, respondió Sane. Lori se apartó un momento. Sacó el pañuelo. Miró el anillo. No lo puso. Solo lo sostuvo entre los dedos, como si pudiera recordar la última vez que Rick lo tocó. Arthur se sentó sobre una piedra. Sacó la libreta. Escribió un nombre, luego otro. Luego cerró los ojos. El fuego continuó. Nadie habló. Nadie se movió. Y en ese silencio, el mundo cambió. El terreno era irregular, cubierto de ramas secas y hojas que crujían bajo cada paso. Arthur caminaba al frente, bereta en mano, con la mirada fija en los puntos ciegos entre los árboles. Sane lo seguía, escopeta al hombro, sin hablar. Detrás, Lori y Carl avanzaban con cautela, cargando una mochila cada uno. ¿Crees que alguien más haya llegado aquí?, preguntó Sane. Si lo hicieron, no dejaron huella, respondió Arthur sin detenerse. Lori observaba los árboles como si esperara que alguno se moviera. Carl recogía piedras sin que nadie se lo pidiera, guardándolas en los bolsillos. ¿Esto es seguro?, preguntó Lori. Nada lo es, dijo Arthur, pero es lo que tenemos. Llegaron a una cabaña abandonada, de madera vieja pero firme. El techo estaba intacto, las ventanas, rotas. El cobertizo tenía herramientas oxidadas y tablones apilados. Arthur se detuvo frente a la puerta. Aquí empezamos. La primera noche fue muda. Nadie encendió fuego. Nadie preguntó por camas. Lori acomodó a Carl en un rincón, usando la camiseta de Rick como almohada.
Sane se sentó junto a la puerta, escopeta en mano. Arthur escribió en su libreta, con la linterna apuntando al suelo. Al segundo día, la cabaña principal ya tenía un perímetro marcado con ramas y piedras. Sane reforzaba las ventanas con tablones que encontró en el cobertizo. Lori limpiaba el interior, retirando escombros y telarañas. Carl dibujaba en una hoja rota, copiando el contorno del lugar. Esto no va a detener a nadie decidido, dijo Sane, clavando un tablón. No estamos buscando detener, solo retrasar, respondió Arthur. Arthur entró con una libreta. Necesito que anoten lo que vean. Caminantes, sonidos, movimientos, todo. ¿Para qué?, preguntó Sane. Para entender qué estamos enfrentando. Sane lo observó un momento, con la ceja arqueada. ¿Dónde aprendiste todo esto? Arthur se detuvo. No lo dijo con orgullo, ni con vergüenza. En los papeles que interpreté, películas, series. Algunos directores eran más tácticos que los militares. Sane lo miró en silencio. Luego volvió a clavar el tablón. Bueno, parece que algo se te quedó. La rutina se impuso sin necesidad de acuerdos. Arthur patrullaba al amanecer, trazando rutas alrededor del refugio. Sane revisaba estructuras, reforzando puntos débiles. Lori organizaba provisiones, clasificando lo que quedaba. Carl recogía leña y piedras, sin que nadie se lo pidiera. Una tarde, Carl volvió corriendo, con los ojos abiertos como si no cupieran en su cara. Vi uno, cerca del arroyo. No se movía mucho, pero estaba de pie. Sane tomó la escopeta. Arthur lo detuvo con un gesto firme. Vamos juntos. El caminante estaba entre los árboles, medio cubierto por ramas. La piel colgaba como barro seco. No emitía sonido, pero giró la cabeza al verlos. Arthur levantó la bereta, disparó al pecho. El cuerpo se sacudió, pero no cayó. Sane dio un paso atrás. ¿Qué carajos? Arthur disparó a la pierna. El caminante tambaleó, pero siguió en pie, arrastrando el pie colgante. No cae, gritó Sane, apuntando también. Arthur apretó los dientes, apuntó a la cabeza, disparó. El cráneo estalló en silencio. El cuerpo se desplomó como si le hubieran cortado los hilos. Por un momento, nadie habló. Sane bajó el arma lentamente. Eso no es normal. Arthur respiraba agitado, no por el esfuerzo, sino por la certeza. Cabeza, solo la cabeza. Carl, que había seguido a distancia, se acercó sin hablar. Lori apareció detrás, con el rostro pálido. ¿Están bien? Arthur guardó el arma. Sí, pero ya no podemos fallar. Esa noche, Arthur escribía en su libreta. Sane lo observaba desde la puerta, con una linterna apagada en la mano. ¿Crees que esto sirva de algo? No lo sé, respondió Arthur, pero prefiero tener datos que suposiciones. Lori se acercó, con una manta sobre los hombros. ¿Y si no hay más respuestas? Arthur cerró la libreta. Entonces nos quedamos con las que podamos construir. Carl dormía en el rincón, abrazado a una mochila. En su cuaderno, había dibujado al caminante del arroyo. Tenía una cruz en la cabeza. El refugio no era hogar, era base, lugar de espera, de ensayo. Carl dibujaba mapas en hojas rotas. Sane lo miraba. ¿Eso lo aprendiste de tu papá? No, Arthur me enseñó. Sane se volvió hacia él. ¿También lo aprendiste en una película? Arthur sonrió. No, eso lo aprendí hoy. Capítulo 11. No es un héroe. Arthur salió al amanecer. No dijo a dónde iba. Solo dejó la libreta sobre la mesa, con una nota. Iré por provisiones. Vuelvo antes del anochecer. La tinta estaba firme. La caligrafía, contenida. No era una promesa. Era una rutina. Sane lo vio desde el porche mientras cargaba la mochila en el asiento trasero del sedán gris. No preguntó. Lori tampoco. Carl dibujaba en silencio, trazando líneas que no conectaban. Arthur revisó el cargador de la bereta, ajustó el cuchillo en la pierna y encendió el motor. El rugido fue breve, contenido. El portón se abrió con un chirrido metálico. El sonido quedó flotando en el aire como una advertencia. El camino era largo, asfalto agrietado, árboles secos, casas que ya no eran casas. Arthur conducía con los ojos fijos en la línea rota del pavimento, escaneando cada sombra, cada ventana rota. No buscaba señales, solo ausencia. El mapa mental lo guiaba: zona residencial al borde del bosque, tiendas pequeñas, casas saqueadas y un viejo supermercado que aún podía tener algo útil. No buscaba esperanza, buscaba utilidad. El supermercado estaba en ruinas, vidrios rotos, estantes volcados, cajas abiertas. El aire olía a humedad, metal y fruta podrida. Arthur aparcó detrás del edificio, junto a un contenedor oxidado. Apagó el motor. El silencio fue inmediato, como si el mundo contuviera la respiración. Entró por la puerta lateral, agachado. El suelo crujía bajo sus botas. Cada paso era una decisión, cada sonido, una posibilidad. Pasó junto a una góndola caída. Latas de durazno rodaban entre charcos de jugo fermentado. El reflejo de su silueta en una vitrina rota lo hizo girar. Nada, solo él. Fue entonces cuando los vio. Una familia, hombre, mujer, niño. El hombre sostenía una barra de metal oxidada. La mujer tenía una mochila desgastada. El niño, apenas 10 años, se aferraba a una linterna rota como si fuera un talismán. Estaban rodeados por 3 caminantes. No gritaban, no corrían, solo retrocedían, paso a paso, hacia una pared sin salida. Arthur no dudó, disparó al primero. El cráneo estalló contra una caja de cereales. Luego al segundo, que cayó sobre una pila de papel higiénico. El tercero giró hacia él, pero Arthur ya estaba en movimiento. Lo esquivó, lo empujó contra una vitrine y lo remató con el cuchillo en la base del cráneo. El hombre lo miró, jadeando. Gracias Dios, gracias. La mujer se acercó, temblando. No sabíamos qué hacer, no sabíamos si correr o quedarnos. Arthur no respondió, solo escaneó el entorno. Su mirada no era consuelo, era cálculo. ¿Están solos? Sí, dijo el hombre, desde hace días. ¿Buscan algo? Comida, agua, lo que sea. Arthur asintió. Ayúdenme a buscar, pero manténganse cerca. Y en silencio. Buscaron juntos. El hombre Lucas revisaba estantes con movimientos torpes. La mujer Marina abría cajones como si esperara encontrar algo más que latas. El niño Eli seguía a Arthur como una sombra muda. Encontraron latas abolladas, botellas medio llenas, vendas sueltas. No era mucho,
pero era algo. Arthur no bajaba la guardia. Cada puerta cerrada era una amenaza. Cada pasillo oscuro, una posibilidad. Su respiración era controlada. Su mirada, quirúrgica. En el segundo piso, una puerta entreabierta llamó su atención. Arthur la empujó con el cañón de la vereta. El crujido de la bisagra fue suficiente. Dentro, al menos una docena de caminantes, silenciosos, agrupados, como si esperaran algo. Arthur retrocedió, pero el crujido del piso los activó. Los gruñidos llenaron el aire. ¡Corran!, gritó. Disparó al primero, luego al segundo, pero el ruido atrajo a los demás. Desde el fondo del edificio, otros caminantes comenzaron a moverse, a acercarse, a rodearlos. Arthur empuja una estantería, derribándola sobre 3 caminantes. El estruendo es brutal. Latas ruedan por el suelo. Uno queda atrapado, otro se arrastra, el tercero se libera y lo ataca por el flanco. Arthur gira, lo recibe con un codazo en la mandíbula, lo empuja contra una vitrina de productos congelados. El vidrio se rompe. El caminante queda empalado en los cristales. Arthur lo remata con una caja de herramientas. Marina grita. Arthur corre. La encuentra forcejeando con un caminante que le muerde el cuello. Él lo apuñala en la base del cráneo, pero ya es tarde. Marina cae, convulsionando. Lucas enloquece. No, tú la trajiste aquí. Tú. Arthur intenta calmarlo. Lucas, escúchame. Tenemos que salir. No hay tiempo. Pero Lucas no escucha. Solo ve sangre. Solo ve pérdida. Se abalanza sobre Arthur con la barra de metal. El primer golpe le da en el hombro. Arthur cae contra una góndola de productos enlatados. Latas ruedan. El dolor le nubla la vista. Es tu culpa, tu culpa, tu culpa. Arthur rueda, esquiva el siguiente golpe que revienta una caja de vidrio. Fragmentos vuelan. Lucas grita como si el sonido pudiera devolverle a Marina. Arthur se incorpora. Sangra del brazo. Lucas lo embiste. Lo estrella contra una columna. El aire se le va. La vereta cae. El cuchillo también. Lucas levanta la barra. Arthur la detiene con ambas manos. El metal le corta las palmas. El esfuerzo es brutal. No hay palabras. Solo jadeos, gruñidos, colisión. Arthur lo empuja. Lucas tropieza con una caja de detergente. Resbala. Arthur se lanza sobre él. Golpea. 1, 2, 3 veces. Puños cerrados. Sin técnica. Solo furia contenida. Lucas lo muerde en el antebrazo. Arthur grita. Lo aparta con un cabezazo. Luego toma una botella rota del suelo y la hunde en el costado de Lucas. No una vez, varias. Hasta que el cuerpo deja de moverse. Silencio. Arthur se queda sobre él, respirando como si el aire doliera. La sangre le cubre el rostro. La botella sigue en su mano. El supermercado está lleno de ecos. Ellie grita. Luego corre. Se pierde entre los pasillos. Arthur intenta seguirlo, pero los caminantes ya están por todas partes. Dispara, retrocede, busca salidas, pero cada puerta es otra trampa. Ellie desaparece. Arthur sale como puede, sangrando, respirando como si el mundo se hubiera vuelto más pesado. Arthur llegó al auto tambaleándose. La puerta del conductor estaba entreabierta, como si el vehículo hubiera estado esperándolo. Miró hacia atrás una última vez, no por esperanza. Por confirmación, Ellie no venía. Subió, cerró la puerta con fuerza. El sonido del seguro fue seco, final. Y entonces, se quebró. No encendió el motor, no revisó heridas, no limpió el cuchillo. Solo se dejó caer contra el volante, como si el peso de todo lo que no pudo sostener lo empujara desde dentro. La radio se activó por error. Una voz distorsionada, metálica, ininteligible. Arthur la apagó de inmediato, no por ruido, por absurdo, por dolor. La respiración se volvió errática, las manos, temblorosas. El pecho, apretado como si algo lo sujetara desde adentro. No otra vez susurró, con la voz rota. El recuerdo de Rick apareció sin permiso. Su hermano, su promesa, su fracaso. Luego Ellie, la mirada del niño antes de correr, la sangre de Marina, el grito de Lucas, la botella rompiéndose, el cuchillo entrando. Arthur apretó los ojos. Las lágrimas salieron sin permiso. No eran suaves. Eran pesadas, calientes, como si llevaran días acumulándose detrás de cada decisión táctica. Golpeó el volante con la palma abierta. Una vez, otra más. No por rabia, por miedo. El miedo no era morir. Era acostumbrarse a sobrevivir así, a matar, a abandonar, a justificarlo. No puedo seguir dejando gente atrás, dijo, apenas audible. Se cubrió el rostro con ambas manos. El cuerpo entero temblaba. No por frío, por culpa. La sangre seca en sus nudillos ardía. La botella rota en la mochila parecía latir. El cuchillo en la pierna raspaba la piel, como si quisiera recordarle lo que había hecho. No pudo protegerlos. No pudo salvarlos. No pudo detenerse. Y eso lo asustaba más que cualquier caminante. El auto se volvió confesionario. El volante, altar. La radio apagada, testigo. Arthur lloró. No por debilidad, por humanidad, por miedo a perderla. Capítulo 12. Adaptarse. Sane. Arthur entrenaba al amanecer. No hablaba, no pedía ayuda. Solo repetía movimientos, golpes, esquivas, recorridos entre árboles. Sane lo observaba desde lejos evaluando. Él ya sabía pelear, ya sabía disparar, había sido policía, había entrenado cuerpos, había enfrentado hombres. Pero esto era distinto. Arthur no entrenaba para controlar, entrenaba para resistir. Una mañana, Sane se acercó, no para aprender, para calibrar. Arthur lo miró, no con desafío, con reconocimiento. Entrenaron juntos, sin palabras, sin jerarquías. Sane ajustó su rutina por un propósito. Revisó sus armas con más rigor, rediseñó su mochila, modificó sus recorridos. No por miedo, por preparación. Arthur no daba órdenes, pero Sane entendía, el liderazgo no siempre se grita, a veces se vive. Lori lo notó en los silencios. Arthur ya no bromeaba como antes, no por distancia, por concentración. Limpiaba sus armas mientras los demás cenaban. Revisaba mapas mientras Carl dormía. Se vendaba las manos sin ocultarlo. Lori comenzó a ajustar su rutina. Guardó vendas en la cocina. Revisó las provisiones con más cuidado. Aprendió a desmontar y limpiar una pistola. No por miedo, por responsabilidad. Una noche, Arthur dejó la libreta sobre la mesa. No dijo nada, pero Lori la leyó.
fechas, lugares, nombres sin contexto, un sistema. Carl lo seguía en silencio, no preguntaba, solo observaba. Arthur corría entre árboles, Carl lo imitaba. Arthur golpeaba un tronco con los puños vendados, Carl lo hacía con una rama, trataba de aprender. Una tarde, Arthur dejó el cuchillo sobre la mesa, Carl lo miró, no lo tocó, pero dibujó su forma en una hoja. Luego dibujó a Arthur, más grande, más firme. Carl empezó a guardar cosas, piedras afiladas, cuerdas, no por fantasía, por preparación. Arthur no lo sabía, pero Carl ya lo seguía. El refugio cambió, no por palabras, por ritmo. Arthur no lo pidió, no lo enseñó, solo lo vivió, y los demás lo siguieron, no por admiración, por supervivencia. El miedo ya no era morir, era no estar listos. Días después, el mapa estaba sobre la mesa. Arthur lo había trazado con precisión. Calles, rutas, accesos. El pueblo cercano al centro comercial, zona residencial, tiendas de ropa, ferretería, farmacia. Necesitamos ropa, botas, mochiles. Y vendas, agregó Lori. Y cuchillos, dijo Sane, mirando a Carl. Arthur lo miró. Carl lo observó, no con miedo, con respeto. ¿Estás listo?, preguntó Arthur. Carl asintió. Sí. Arthur le entregó un cuchillo pequeño, de mango firme. No lo saques si no lo vas a usar. Lo sé. Sane cargó la escopeta. Lori ajustó su pistola. Arthur revisó su bereta, el cuchillo táctico, y la mochila. Salieron al amanecer. El aire era frío, el silencio, más denso que de costumbre. Caminaron en formación. Arthur al frente, Carl en el centro, Sane y Lori cubriendo flancos. El pueblo estaba en ruinas, autos volcados, vidrios rotos, carteles caídos. Entraron a una tienda de ropa. Arthur revisó estantas. Encontró una chaqueta negra de cuero, ajustada, con refuerzos en los hombros, pantalones tácticos, botas resistentes, un cinturón con pistoleras cruzadas, un portacuchillo de muslo. Se lo probó, le quedaba justo. Sane lo miró. Te ves como alguien que no va a fallar. Arthur no respondió, solo ajustó el cinturón. Lori encontró ropa térmica, Transpire, mochiles. Carl eligió una chaqueta con capucha, con bolsillos internos. Guardó el cuchillo en uno de ellos. ¿Cómo se siente?, preguntó Sane. Carl lo pensó. Pesado. Siguieron hacia la farmacia. Vendas, alcohol, analgésicos. Todo lo que no pesa pero salva. En el centro comercial, encontraron caminantes. 5. Lentos, pero juntos. Arthur dio la orden. No disparamos. ¿Por qué?, preguntó Lori. Demasiado ruido. Entonces cuchillos, dijo Sane. Se movieron como habían practicado. Arthur por el flanco izquierdo, Sane por el derecho. Lori cubriendo a Carl. Arthur derribó al primero con un golpe seco en la base del cráneo. Sane empujó al segundo contra una vitrine. Lori apuñaló al tercero en el cuello. Carl enfrentó al cuarto. Tembló, pero lo esquivó. Lo empujó. Arthur lo remató. El quinto se acercó a Lori. Carl lo interceptó. Lo apuñaló en el costado. No por impulso, por decisión. Silencio. Arthur lo miró. Carl respiraba agitado, pero no lloraba. Lo hiciste bien, dijo Arthur. No quería que te pasara nada, respondió Carl. Sane se acercó. Entonces ya estás listo. En una tienda de electrónica, Sane encontró un radio portátil. Lo encendió. Ruido blanco. Luego, una voz. Grupo Zona Norte cerca del arroyo Comida Refugio. Es seguro. Arthur se acercó. Repetición, no. Transmisión en tiempo real. Lori se sentó en el suelo. ¿Es real? Arthur dudó. No lo sé, pero es algo. Sane revisó el mapa. Zona Norte. A menos de 10 kilómetros. Carl se acercó. Vamos. Arthur miró el grupo. Todos estaban armados, vestidos, preparados. La cabaña ya no es suficiente, dijo. ¿Por qué?, preguntó Lori. Arthur respondió sin mirar. Porque sobrevivir no basta. Porque entrenamos, salimos, buscamos, pero seguimos solos. Y eso nos está rompiendo. Sane asintió. Si hay un grupo, hay posibilidad de compartir vigilancia, de intercambiar recursos, de no tener que hacerlo todos solos. Lori miró a Carl. El niño guardaba el cuchillo con cuidado, no como arma, como responsabilidad. Entonces vamos, dijo. Volvieron a la cabaña al atardecer, no por miedo, por estrategia. Arthur fue el primero en entrar. No encendió luces, solo se dirigió a la mesa. Sane cerró el portón, revisó las ventanas. Si vamos a movernos, lo hacemos bien. Lori dejó la mochila en el suelo, se sentó. Carl caminó por la sala, tocó la pared, el marco de la puerta. ¿Creen que es seguro?, preguntó. Arthur lo miró. Debemos descubrirlo, y si no lo es, entonces sabremos qué hacer. Carl recorrió con la mirada la cabaña. ¿Vamos a dejar todo esto? Arthur se acercó. Sí, ¿y si lo necesitamos? Por eso volvimos, para llevar lo que sí necesitamos. Sane se acercó. ¿Y si el grupo no existe? Entonces volvemos. ¿Y si no podemos? Arthur dudó. Entonces seguimos solos. Silencio. Lori se levantó. No podemos quedarnos esperando señales, pero tampoco podemos correr hacia ellas sin pensar. Arthur asintió. Por eso volvimos, para discutir qué vamos a hacer y prepararnos. Esa noche, no hubo cena. Solo discutieron qué hacer. Sane limpió armas. Arthur ajustó mochiles. Lori preparó vendas. Carl se sentó en el suelo, separando cosas. Medicina, comida, herramientas. Arthur salió al porche. Miró el bosque, el silencio, la cabaña. Aquí aprendimos a resistir, dijo. Sane se acercó, pero no a vivir. Arthur lo miró. ¿Crees que allá sí? No lo sé, pero quiero saberlo. Lori apareció en la puerta. ¿Y si nos piden algo que no tenemos? Arthur respondió sin girarse. Entonces les damos lo que sí tenemos. Rutina, disciplina, silencio. Carl se sentó en el escalón. ¿Y si no les gusta como somos? Arthur lo miró. Entonces seguimos solos, pero juntos. Al día siguiente, empacaron. Arthur guardó la libreta. Sane desmontó trampas. Lori dejó una nota en la cocina. Gracias por el refugio, no por el encierro. Salieron sin mirar atrás. El camino hacia el nuevo refugio no era claro, pero el grupo lo era. Arthur al frente, Sane cubriendo, Lori observando, Carl en el centro, mirando todo, sin hablar. No discutían, no pedían, solo avanzaban.
Capítulo 13. Más allá del refugio. La niebla se tragaba los árboles como si el bosque respirara. El motor apagado del auto parecía contener el aliento. Sane bajó primero, escudriñando el mapa sobre el cofre frío. Arthur lo siguió, sintiendo el aire húmedo colarse por el cuello de su chaqueta. Hace ya unas horas que salieron del refugio en camino al grupo de supervivientes en el norte. La mañana es especialmente fría y la neblina densa. Sane decidió detener el auto a un lado de la autopista, lo suficientemente discreto para evitar llamar la atención en caso de que alguien pasara. Las mañanas en Georgia sí que son frías, comentó Arthur, mirando a su alrededor, rodeado por la niebla espesa. Sane estudiaba el mapa apoyado en el cofre del auto. Lori y Cal estaban juntos detrás del vehículo, conversando en voz baja. Sane le hizo una seña a Arthur para que se acercara. Mira el mapa. El refugio debe estar en esta zona, cerca del arroyo. Deberíamos acercarnos y observar cómo es esa gente. Cerca del refugio hay zonas elevadas, podremos verlos a lo lejos, señaló varias partes del mapa mientras hablaba. Arthur observó el mapa, luego a Lori y Cal. Su mandíbula se tensó. Si no son de fiar, no quiero que ellos estén cerca. Debemos volver al camino, podemos usar la niebla para escalar la montaña sin ser vistos. Sane comenzó a doblar el mapa, subió al auto y lo encendió. Arthur no dijo nada, solo se acomodó en el asiento. El trayecto fue silencioso. Por el retrovisor, Arthur vio a Cal tomando una siesta, apoyado en el regazo de Lori. De vez en cuando daba indicaciones a Sane. En esos momentos de silencio, Arthur comenzaba a pensar en lo que ha pasado hasta ahora. Se está adaptando abrumadoramente rápido a este nuevo mundo, pero sabe que mientras más rápido lo hace, más de sí mismo va perdiendo. Cuando estaba por adentrarse más en esos pensamientos, Sane volvió a pedir indicaciones. Después de una hora llegaron a las montañas cercanas al campamento. La neblina disminuyó, pero aún seguía siendo útil para el grupo. Sane dejó la carretera y se adentró en el bosque. Bajaron del auto y comenzaron a cubrirlo en un intento de pasar desapercibidos. Borraron las marcas de neumáticos en el borde del bosque. El grupo tomó sus cosas y comenzó a subir la montaña. Era en este momento que las señales de mano mostraron su utilidad. Sane lideraba al grupo. Aunque tenía su escopeta, todos usaban cuchillos. Después de unos minutos de ascenso, Arthur tomó la delantera e hizo una señal para detenerse. Entre los árboles cercanos se escuchaban los quejidos de un grupo pequeño de caminantes. Lori, quédate con Cal. Sane y yo nos encargamos. No hagan ruido, susurró Arthur sin apartar la vista de los caminantes. Apuntó a Sane y le indicó que lo acompañara. Avanzaron hacia los árboles donde había 3 caminantes. Sane se acercó a uno por detrás, miró hacia Arthur, que se aproximaba con cuidado al segundo. Con un asentimiento, ambos acabaron con los caminantes, sujetándolos de la camisa para evitar ruido al caer. Lori observaba desde atrás, concentrada en Arthur y Sane, sin notar que un caminante se acercaba por detrás. Cal, al escuchar un ruido, giró la vista y lo vio. Sorprendido dio un paso atrás tropezando con una roca y cayendo al suelo. Cal, ¿estás bien? Lori se sorprendió por la caída y alzó la voz por reflejo. Arthur, que estaba por matar al tercer caminante, escuchó el grito. El caminante también. Se dio la vuelta y vio a Arthur. Abrió la boca, dejando ver un desastre sangriento. Atacó. Arthur, al perder el sigilo, no perdió tiempo, le dio una patada en la rodilla, lo derribó, pisó su espalda y lo apuñaló en la cabeza. Alzó la vista y vio a Lori agachándose para ayudar a Cal, y a un caminante casi sobre ellos. Lori, gritaron Sane y Arthur. Sane levantó su pistola, pero antes de disparar, Cal reaccionó, tomó la mano de su madre y la tiró al suelo, se levantó. Rápido, pateó al caminante en la rodilla. Se escuchó un crujido repugnante. El caminante cayó, arrastrando a Cal con él. Cal, Lori gritó en shock. Sane corrió, Arthur también. Lori se levantó rápido, sacó su cuchillo y lo clavó en la cabeza del caminante. Arthur llegó y lo apartó del cuerpo de Cal. ¿Estás bien? Lori levantó a Cal del suelo y comenzó a revisarlo. Arthur estaba a un lado, haciendo lo mismo con la mirada. Estoy bien, no me hice daño. Cal estaba agitado, pero ileso. Arthur miró al caminante. Tenía 2 cuchillos en la cabeza, el de Lori, clavado en la parte trasera del cráneo, y otro más pequeño en la frente. Sane llegó y vio lo mismo. Ambos compartieron una mirada. Cal no estaba tan indefenso, pero la forma en que lo hizo no era la adecuada. ¿Por qué hiciste eso? Lori comenzó a regañar a Cal. Arthur y Sane no dijeron nada. Lori tenía parte de razón. Después de un rato, Arthur cortó la reprimenda. No es momento para esto. Debemos avanzar. Puede que alguien nos haya escuchado. Encontremos un lugar para observar al grupo y descansar. Arthur recogió los cuchillos del cuerpo del caminante y los limpió en su camisa. Se los dio a Lori. Le dio una palmada a Cal en el hombro. Cal sonrió tímidamente. Siguieron subiendo la montaña. No hubo más accidentes. Eliminaron a más caminantes durante el camino. Encontraron una parte rodeada de árboles y arbustos altos y frondosos. Este es un buen lugar. Podemos vigilarlos desde aquí y descansar cerca de aquellos árboles. Mantendremos el fuego bajo, dijo Sane, comenzando a formar el campamento. Arthur se acercó al borde, cerca de los arbustos. Vio a lo lejos el campamento que iban a vigilar. Se veían algunas personas revoloteando por todas partes. Sí, es buen lugar. Observemos por un par de días. Sane, ¿aún tienes los prismáticos? Veamos cómo se comportan. Arthur volvió del borde y comenzó a sacar cosas de su mochila. Lori ya había vaciado la suya y organizaba el campamento con la ayuda de Cal. Hagamos un perímetro. Usaremos latas y cuerdas para evitar que se acerquen más caminantes, dijo Sane, estudiando el terreno. Con la ayuda de Arthur, terminaron el perímetro en poco tiempo. Lori y Cal terminaron de montar el campamento. Durante el día, Arthur y Sane se turnaron para observar al grupo a la distancia. Tenían una caravana. El grupo era moderado, no más de 20 personas. Algunos holgazaneaban, otros ayudaban, pero ninguno parecía tener un rol claro. Con eso se fue la tarde y comenzó a irse la luz del sol. Por la noche, Arthur hizo una fogata con llamas bajas. El grupo se reunió alrededor para cenar. Después, Arthur decidió hablar. Arthur tomó su cuchillo revisándolo en busca de algún daño, lo giró lentamente. Lo que hiciste hoy no estuvo bien, dijo mirando a Cal. Cal quiso hablar,
pero Arthur levantó la mano. Sé que quieres ayudar, y eso me parece bien, pero aún no estás listo para enfrentarte a los caminantes solo. Te enseñaré, no para que mates, para que sobrevivas. Arthur, no creo que esté bien. Sé que ha estado copiando lo que haces en el campamento y no me opongo a que sepa defenderse, pero esto matar caminantes, él todavía es un niño. No sé cómo me siento con eso. Lori bajó la mirada. Su voz era débil. Es mi hijo. No quiero que sepa cómo se siente matar. Lori, entiendo lo que quieres decir, pero ya no es el mismo mundo en el que crecimos. Ahora es la supervivencia del más apto. Quiero que Carl sea capaz de defenderse, por su bien, y por el nuestro. Arthur miró a Lori a los ojos. La seriedad en ello sorprendió a Lori. Estoy de acuerdo con Arthur, dijo Sane desde el borde de la conversación. El mundo siempre ha sido para los fuertes. Carl aún es un niño, es perfecto para aprender. Yo mismo he instruido a hombres. Puedo hacer lo mismo con Carl. Con la ayuda de Arthur, podemos hacer que sea capaz de defenderse de esas cosas. Lori suspiró. Las palabras de Arthur y Sane eran válidas, y Carl también estaba ansioso por poder ayudar. Pero algo en ella se resistía. No era solo miedo, era duelo. Era el deseo de que su hijo no tuviera que convertirse en algo que aún no entendía. El cuchillo en sus manos no era solo una herramienta, era una frontera, algo que no quería que su hijo atravesara. Está bien, dijo finalmente, con voz quebrada. Pero si vamos a hacer esto, también debo participar. Arthur asintió, sin sorpresa. Sane se limitó a mirar a Carl, que no apartaba la vista de su madre. No había celebración, solo aceptación. Bien, mañana comenzaremos. Sane ayudará a Carl. Es mejor instructor que yo, cerró Arthur, dejando que el fuego consumiera el resto de la conversación. La noche transcurrió sin incidentes. Sane, Arthur y Lori rotaron la guardia hasta el amanecer. Capítulo 14. Combatir. El sol del amanecer iluminaba el claro con una luz tenue, filtrada por las ramas altas y el polvo suspendido. Arthur abrió los ojos con los primeros rayos, sin sobresalto. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a despertar antes que el miedo. Sane seguía sentado cerca del borde del perímetro. Había tenido la última guardia. No se movía, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en el bosque. Cuando vio que Arthur se levantaba camino hacia él. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Arthur, acercándose sin apuro. Su voz era baja, como si no quisiera romper el aire. Sane tardó en responder. Estoy bien. No hay caminantes cerca, pero debemos planear que enseñarles a Lori y Carl, dijo, sentándose junto a los restos de la fogata. Déjalos dormir un poco más. Por la tarde lo haremos. Arthur se sentó frente a él. No había prisa. Lori y Carl dormían profundamente cerca de un grupo de árboles, envueltos en mantas. Arthur comió sobras de la noche anterior. Masticaba despacio. Cuando terminó se acercó al borde donde suelen observando al grupo de supervivientes. Un chico asiático salió temprano, acompañado por otros. Un viejo los vio irse desde una tienda improvisada. El patrón se repetía. No había sistema, solo movimiento. Al mediodía, Lori y Carl despertaron. El cansancio acumulado se notaba en sus gestos lentos, en la forma en que se frotaban los ojos. Comieron algo en silencio. Sane dormía ahora, su cuerpo rendido. Arthur se acercó, se sentó frente a Lori. Por la tarde les mostraremos cómo tratar con los caminantes. Sane les dirá el plan. Yo saldré un rato a preparar lo que necesitamos. No esperó respuesta. Se levantó y se adentró en el bosque. El silencio del bosque le calmó la mente. Caminaba sin ruido, atento a los rastros. Tardó en encontrar algo. Finalmente, un rastro de huellas lo llevó a un campamento improvisado. Las tiendas estaban salpicadas, la fogata pisoteada. Caos, cuerpos, silencio. Un perro muerto cerca del fuego. Un cuerpo roído salía de una casa de campaña. El rastro seguía más allá del campamento. Los caminantes seguían cerca. Siguió el rastro por unos minutos más y a lo lejos lo vio 6 en total. Arthur tomó una piedra del suelo y se la arrojó al más cercano. El caminante lo vio y comenzó a avanzar. Arthur lo guió hacia el campamento arruinado. Arrancó una lona de una tienda y lo amarró a un árbol. Regresó al campamento. Sane ya estaba despierto, comiendo en silencio. Al ver a Arthur, le dio un leve asentimiento. Tengo listo lo que necesitamos, pero aún es pronto para usarlo. Primero debemos enseñarles cómo utilizar un cuchillo. Carl y Lori asintieron. Un rato después, Carl se fue con Sane. Sane le enseñó cómo usar el cuerpo para aprovechar la fuerza de los caminantes, cómo sujetar el cuchillo, cómo moverse sin ruido. Lori y Arthur se alejaron. Él le explicó cómo limpiar el arma, cómo mantener la calma, cómo leer el terreno, a cómo usar el cuchillo. El día pasó rápido. La práctica los absorbió. La noche llegó. El grupo cenó en torno a una fogata de llamas bajas. No hubo conversación, solo masticar, pensar, prepararse. Al día siguiente, la rutina se repitió. Se despertaron temprano. Vigilaron al grupo de supervivientes. Los que salieron el día anterior no volvieron. Los demás seguían con lo suyo, sin estructura, sin señales. Por la tarde entrenaron de nuevo. Arthur y Sane decidieron que mañana enfrentarían a los caminantes. Era hora de que Lori y Carl se familiarizaran con lo real. La noche cayó. Esta vez Arthur decidió vigilar. El grupo que salió aún no volvía. La radio comenzó a emitir estática. Aquí el oficial estática. ¿Alguien me escucha? Estática. Sane tomó la radio. Aquí el oficial Sane Walls. Identifíquese. Nada. Solo ruido. Aquí estática escoestática. La señal se perdió. Parece que hay más supervivientes cerca, dijo Arthur. Sane dejó la radio y se acercó. Suspiró. Ya lo sabíamos, Sane respondió. El cambio del mundo lo hacía sentir ansioso. Aún quería proteger, pero su prioridad era su familia. No podía exponerlos a lo desconocido. Ya es hora de que se enfrenten a los caminantes. Mañana los llevaremos al campamento arruinado. Descansamos un poco. Mañana será un día ocupado, dijo Arthur, retirándose del borde. Ambos se acercaron a la fogata. Pasaron el rato con Lori y Carl. No hablaron mucho, solo estuvieron. A la mañana siguiente,
Arthur ya estaba despierto. Revisaba su cuchillo, su pistola. Lori trataba de despertar a Carl, agitándolo suavemente. Sane se levantó poco después. Un rato después, estaban sentados alrededor de la fogata. Hoy comenzaremos temprano. Preparen sus cosas. Salimos en 10 minutos, dijo Sane. Arthur pateó tierra sobre las brasas, apagando la fogata por completo. Salieron del campamento. Arthur lideraba, Sane atrás. Lori y Carl en medio. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Lori. El camino no le era familiar. Adelante hay un campamento arruinado. Atrapé a un caminante, respondió Arthur sin mirar atrás. Lori y Carl intercambiaron miradas. La incomodidad era visible, pero no dijeron nada. Sane ya lo sabía. No se inmutó. Caminaron hasta que Arthur se detuvo. Hizo una señal de mano. Silencio. Avanzaron entre árboles y arbustos. El campamento apareció. No había cuerpos. Arthur los había movido. La sangre seguía allí. Las tiendas rotas. El olor. Solo la ausencia de cuerpos hacía que no fuera espeluznante. Arthur se acercó a una zona más alejada. El caminante estaba atado a un árbol. Gruñía al escuchar pasos. Bien. Repasemos lo aprendido. Lori, Carl, muéstrenos cómo usan el cuchillo, dijo Sane desde un lado. ¿Está bien esto? No me siento cómoda con los caminantes, dijo Lori, mirando al caminante atado. ¿Y cómo piensas enfrentarte a esas cosas? En el futuro no podrás elegir. Debes adaptarte desde ahora, respondió Arthur, revisando las ataduras. Lori guardó silencio. Carl sacó su cuchillo. Observó el suelo. Buscaba obstáculos. Comiencen. Corregiré sus posturas si lo hacen mal, dijo Sane, apartándose para dejar espacio. Lori simuló un enfrentamiento. Carl imitó lo que había hecho antes, tratando de corregir lo que hizo mal con el caminante de hace unos días. Sane corrigió gestos, ángulos, respiración. Descansen. Luego usarán lo que practicaron. Minutos después, Sane les pidió que se levantaran. Ahora vamos a soltar al caminante. Ustedes dos lo enfrentarán. Nosotros los cubrimos. Lori estaba tensa. Carl, nervioso. Enfrentar por instinto no era lo mismo que hacerlo por voluntad. Arthur se acercó al caminante, lo desató, lo controló, lo derribó, le rompió el brazo y lo dejó en el suelo. Una pequeña consideración. Lori lanzó una piedra. Carl se movió por el flanco. Lori midió la distancia. Carl logró ponerse detrás. Pateó. El caminante se giró, se lanzó hacia Lori. Ella lo tomó del brazo roto, lo arrojó. Carl retomó el ritmo. Pateó de nuevo. Esta vez lo derribó. Lori se acercó, pisó la espalda del caminante, clavó el cuchillo en la cabeza. Silencio. Arthur y Sane observaban. Había cosas que refinar, pero el resultado era bueno. Eso estuvo bien. Hay detalles que ajustar, pero lo hicieron bien, dijo Sane, acercándose. Lori y Carl escuchaban, agitados, pero atentos. Descansaron por unos minutos y regresaron al campamento. No miraron atrás. Ese lugar ya había cumplido su propósito. Al llegar al campamento, Arthur los instó a comer algo. Si bien antes ya habían matado caminantes, esta vez dejó un peso distinto en Lori y Carl. Sin embargo, no dejaron que eso los desanime. Comieron lo que Arthur les ofreció hasta quedar satisfechos. Arthur los vio y un peso fue removido. La preocupación por ellos lo ponía tenso, pero ahora que ha visto los avances de su familia, el peso que ha cargado desde que salieron de Kinkutri se aligera un poco. Por la noche, Sane miraba por el acantilado vigilando al grupo al otro lado. Todo seguía igual, no hay patrullas o algún tipo de guardia. Con un suspiro se alejó del borde y regresó a la fogata donde Lori hacía la cena. Creo que es hora. Es suficiente observación. Sane habló y tomó asiento frente a Arthur, el cual limpiaba su cuchillo. Arthur guardó el cuchillo en su empuñadura y miró a Sane. No dijo nada, pero su mirada lo instaba a continuar. Es como discutimos hace unos días. No tienen ningún sistema, solo son un grupo que se mantiene cerca pero no unido. Podemos ayudarlos con eso. Sane continuó hablando mirando a Arthur y Lori. Entonces, ¿qué haremos? Lori preguntó. Ella también vigiló al otro grupo y tenía una idea similar a la de Sane. El otro grupo no tiene una forma establecida, todos están merodeando e improvisando día a día. Nos acercaremos durante el día, que nos vean llegar. Sane irá al frente, Carl y tú en el centro, yo iré detrás. Vigilen sus reacciones, ellos no deben saber que los observamos, eso solo los hará sentir incómodos. Arthur habló, comenzó a imaginar la escena. Con suerte todo saldrá bien. Con lo que hemos visto del otro grupo, no son agresivos, en realidad están asustados. Podemos hacer uso de la posición de Sane como policía, eso los calmará. Además tenemos a Carl, eso los hará bajar la guardia hacia nosotros. Arthur continuó ideando el plan. Sane estaba de acuerdo con lo que planteaba Arthur. A decir verdad, este no era el fuerte de Sane, es del tipo golpea primero, pregunta después, pero para estos casos es mejor dejarlos en manos de Arthur. Lori por su parte le veía sentido a lo que decía Arthur. No lucen como un grupo amenazante si limpian la sangre de sus cuchillos y ropa, sería aún mejor. Además este grupo tiene a un niño y una mujer y Arthur no luce especialmente peligroso, solo Sane puede parecer intimidante, pero con su identidad como policía podrían superarlo. Carl está emocionado y preocupado. Es aún un niño a pesar de que está creciendo rápidamente, aún anhela poder estar con más gente de su edad y a aprender muchas más cosas que le ayuden al grupo. Con más adultos cerca podrá pedirle a Sane y Arthur que le enseñen algunas cosas. Ahora descansen, mañana comenzaremos a empacar. Tomaré la primera guardia. Arthur se levantó y se fue al bosque perdiéndose en la oscuridad de los árboles. Capítulo 15. Contacto. Las ruedas del auto se arrastraban sobre tierra seca, dejando atrás el bosque que los había ocultado durante días. El sol caía directo sobre el claro, proyectando sombras cortas y nítidas. Arthur conducía con el rostro sereno, los ojos atentos. Sane, a su lado, mantenía la mirada fija en el terreno, como si esperara que algo saltara de entre los arbustos. En el asiento trasero, Lori sostenía a Carl con una mano sobre el hombro. El niño miraba hacia adelante, inquieto pero emocionado. Había preguntado varias veces si ya estaban cerca. Lori no había respondido, no por falta de paciencia, sino porque ella misma no sabía qué esperar. El claro apareció de pronto, abierto entre los árboles como una herida en la vegetación. Arthur detuvo el auto sin prisa. No lo ocultaron esta vez, querían que los vieran.
Sane bajó primero, con movimientos calculados. La pistola descansaba en su pierna sujeta en su funda. Arthur lo siguió, ajustando la mochila al hombro. Su arma estaba en el mismo lugar. Lori descendió con cautela, la pistola en la parte trasera del cinturón, cubierta por la camisa. Carl salió último, con los ojos abiertos de par en par, su cuchillo oculto en la manga de su camisa. El campamento frente a ellos parecía tranquilo. Algunas tiendas improvisadas, una casa rodante, ropa colgada en cuerdas. No había gritos ni movimiento brusco, solo silencio y vigilancia. 3 figuras se acercaron desde el centro. Un hombre mayor, delgado, con gorra y una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Una mujer joven, de rostro amable y cabello claro, que se movía con cautela. Y otro hombre, más joven, con las manos manchadas de tierra y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Arthur dio un paso al frente. Su voz fue baja, pero clara. Escuchamos una transmisión por radio. Decía que había un grupo cerca. Decidimos venir a comprobarlo. El hombre mayor se detuvo a unos metros. Observó a Sane, luego a Lori, y finalmente a Carl. ¿Y ustedes quiénes son? Arthur asintió, sin apuro. Yo soy Arthur. Él es Sane. Ella es Lori. El niño es Carl. El hombre bajó ligeramente la guardia. Se quitó la gorra, como si eso fuera un gesto de bienvenida. Yo soy Dale, dijo, con voz grave. Ella es Annie, señaló a la mujer. Y él es Jim. Jim no dijo nada. Solo miró a Arthur como si intentara leerle el alma. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, y sus ojos tenían una intensidad que incomodaba. No buscamos problemas, añadió Arthur. Solo queremos un lugar donde descansar. Ayudar si podemos. Amy dio un paso adelante. Su sonrisa era tímida, pero sincera. ¿Han estado solos todo este tiempo? Lori respondió, con voz suave. Sí, nos hemos movido mucho. Aprendimos a sobrevivir. Pero ya es hora de encontrar algo más estable. Dale los observó unos segundos más. Luego asintió. Está bien. Pueden quedarse. Pero no todos estarán cómodos de inmediato. Arthur lo entendía. La desconfianza no se disolvía con palabras. Cuando entraron al campamento fueron recibidos con susurros y miradas desconfiados. Dale los guió al borde del campamento, después regresó a la casa rodante. Mientras Anne y Arthur comenzaban a descargar las mochilas, Carl se acercó a una niña que lo miraba desde detrás de una mujer. La niña tenía el cabello castaño claro, los ojos grandes, y sostenía una muñeca maltratada en la mano. Carl sonrió. Ella dudó, pero luego se acercó. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carl. Sofía, respondió la niña, apenas audible. Comenzaron a hablar, a jugar con ramas y piedras cercanas. Carl le mostró cómo hacer una trampa con ramas. Sofía lo imitó, torpe pero entusiasmada. Lori los observaba desde la distancia, con los brazos cruzados y el corazón apretado. Ver a Carl reír, aunque fuera por unos minutos, le removía algo profundo. No era solo alivio, era culpa, era memoria. Se acercó a la mujer que acompañaba a Sofía. Su rostro era pálido, marcado por el cansancio. Tenía las manos entrelazadas, como si intentara contener algo que no podía decir. ¿Es tu hija?, preguntó Lori, con voz suave. Sí, Sofía, respondió la mujer. Yo soy Carol. Lori asintió, no preguntó más. Pero las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando una grieta para salir. Carl ha pasado por cosas que ningún niño debería vivir. Desde que comenzó todo, hemos estado huyendo, caminando, escondiéndonos. Perdimos amigos, familia. Y cada vez que lo veo sonreír, me pregunto cuánto de él queda intacto. Carol la miró, sin decir nada, pero sus ojos se humedecieron. Lori lo notó. No sé por qué te estoy contando esto, dijo Lori, bajando la mirada. Tal vez porque tú también eres madre, y porque tu hija parece darle a Carl algo que yo ya no puedo. Carol tragó saliva. Quiso responder, pero no alcanzó a hacerlo. Carol. La voz de un hombre retumbó desde la tienda, áspera, impaciente. Carol se tensó de inmediato. Su cuerpo se encogió como si hubiera recibido un golpe invisible. Miró a Lori con una mezcla de vergüenza y resignación. Tengo que irme, murmuró, y se alejó apresuradamente, sin mirar atrás. Lori se quedó quieta, viendo cómo Carol desaparecía entre las tiendas. El momento se había roto, pero algo había quedado sembrado. Una semilla de confianza, de reconocimiento. Arthur, que observaba desde unos metros, se acercó en silencio. ¿Todo bien? Lori asintió, aunque no lo sentía del todo. Arthur no respondió. Solo se quedó a su lado, mirando a Carl y Sofía jugar bajo la luz directa del sol. Más tarde, Sane y Arthur se sentaron junto a Dale y Jim. Hablaron sobre el campamento, sobre los que se habían ido a Atlanta, sobre un tipo que suele ir y venir al campamento a su antojo. ¿Y ese tipo que suele desaparecer?, preguntó Sane. Daryl, respondió Dale, se va por su cuenta. Vuelve cuando quiere. No es malo, pero es impredecible. Jim no hablaba mucho, observaba el suelo, como si escuchara algo que los demás no podían oír. ¿Siempre está así?, preguntó Arthur en voz baja. Tiene sus momentos, respondió Dale. Perdió a su familia. A veces cava sin razón, pero no ha hecho daño a nadie. Sane y Arthur intercambiaron miradas. Jim era extraño, no peligroso, pero sí impredecible. Decidieron mantenerlo vigilado. Mientras Arthur y Sane recorrieron el campamento y decidieron mudar sus tiendas a un borde del campamento, una zona que Sane había evaluado como segura, los residentes observaban desde sus espacios. ¿Crees que se queden mucho tiempo?, susurró Amy a Dale. No lo sé, pero no parecen peligrosos. Ese Sane no me gusta como mira a todos, murmuró un hombre corpulento, desde su tienda. La mujer parece decente. Y el niño, bueno, es solo un niño, dijo Carol, en voz baja, aún con la voz temblorosa. El que habla, Arthur, ese parece el más accesible, añadió Jim, sin levantar la vista. ¿Y si están escondiendo algo?, preguntó el hombre corpulento, con tono áspero. Todos estamos escondiendo algo, respondió Dale, sin mirar atrás. Al atardecer el sol comenzaba a descender, pero aún bañaba el campamento con una luz cálida que se filtraba entre las ramas. Las sombras se alargaban lentamente, como si el día se resistiera a terminar. El fuego que Dale había encendido ardía con llamas bajas, apenas suficientes para calentar el aire y reunirlos en torno a algo común. Arthur se sentó junto a Sane, con la espalda recta y los ojos atentos. Lori acomodó a Carl cerca del fuego, envolviéndolo con una manta. El niño estaba cansado,
pero sus ojos seguían brillando por la emoción del día. Sofía se sentó a su lado, y ambos compartieron una galleta que Lori había guardado desde la mañana. Del otro lado, Dale bajó del RV con una linterna colgando del cuello. Amy lo siguió, con una taza de metal entre las manos. Carol se acercó con Sofía, aunque su mirada se desviaba constantemente hacia la tienda donde permanecía en silencio. Jim llegó último, con pasos lentos, como si el suelo le pesara. Arthur se levantó. No alzó la voz, pero su tono fue claro, firme. Gracias por recibirnos. Sabemos que no es fácil confiar en desconocidos, pero queremos que nos conozcan. Sane fue oficial de policía. Lori es madre de Carl. Yo solo trato de mantenernos vivos. Dale asintió, cruzando los brazos. Yo soy Dale. Estuve viajando solo hasta que encontré este grupo. Intento mantener el RV funcionando y vigilar desde arriba. No es mucho, pero ayuda. Amy se inclinó hacia adelante. Yo soy Amy. Ayudo con lo que puedo. Recolectar agua, lavar ropa, mantenernos organizados. Mi hermana Andrea fue a Atlanta. Debería volver pronto. Carol habló con voz baja, como si temiera interrumpir. Soy Carol. Sofía es mi hija. Mi esposo Ed está en la tienda. No suele hablar mucho. Jim no se presentó. Solo murmuró. Los que se fueron tardan más de lo que deberían. Arthur se sentó de nuevo. El fuego iluminaba los rostros, revelando líneas de cansancio, ojos que habían visto demasiado. ¿Cuántos se fueron?, preguntó Sane. 6, respondió Dale. Glenn, Andrea, T-Dog, Jackie, Morales y Merle. Amy bajó la mirada al escuchar el último nombre. Su voz salió más baja, cargada de incomodidad. Merle complicado. No es alguien con quien quieras quedarte a solas. Arthur notó el gesto. No insistió. ¿Y hay alguien esperando que vuelvan? Sí, respondió Dale. Algunos dejaron familia aquí. No sabemos cuánto tardarán. Lori observó una tienda cercana, donde se escuchaban voces suaves. Una mujer hablaba con tono bajo, intentando mantener la calma. Arthur la vio también. No dijo nada, pero sintió el peso de la incertidumbre. En este mundo, las promesas de regreso eran frágiles. Mientras la conversación se apagaba, los residentes comenzaron a dispersarse. Amy se levantó primero, recogiendo las tazas. Carol tomó la mano de Sofía, que aún quería seguir jugando con Carl. Dale se quedó un momento más, observando el fuego como si buscara respuestas en las llamas. En la pinambre, los susurros comenzaron. ¿Qué opinas de ellos?, preguntó Amy a Dale, mientras guardaban los utensilios. Arthur parece sensato. Sane no tanto. Tiene esa mirada de alguien que no duda en disparar. Lori me cayó bien, y Carl es solo un niño, pero se nota que ha visto cosas. Todos hemos visto cosas, respondió Dale, pero hay algo en ellos. No sé si es peligro, o simplemente experiencia. En otra esquina del campamento, Carol hablaba en voz baja con Sofía, mientras la ayudaba a quitarse los zapatos. ¿Te gustó jugar con Carl? Sí, me enseñó a hacer una trampa con ramas. Dice que sirve para los caminantes. Carol sonrió, pero su mirada se nubló. Pensaba en lo que Lori le había dicho, en cómo había abierto una puerta que ella misma no se atrevía a cruzar. Desde su tienda, Ed observaba en silencio. Cuando Carol entró, él no dijo nada. Solo se acostó de espaldas, fingiendo dormir. Carol se sentó junto a Sofía, acariciándole el cabello. No lloró, pero tampoco durmió. Jim se quedó cerca del fuego, solo. Arthur se acercó, con pasos lentos. ¿Te molesta si me siento? Jim negó con la cabeza. ¿Siempre estás tan callado? No hay mucho que decir, respondió Jim. El mundo ya habló por nosotros. Arthur lo observó. Había algo en su mirada. Algo roto, pero no del todo perdido. ¿Perdiste a alguien? Jim asintió. No dio nombres. Los enterré. Luego cavé más. Por si acaso. Arthur no preguntó más. Solo se quedó allí, en silencio, compartiendo el calor de la fogata. Sane vigilaba desde el borde del campamento. No se había sentado. No había comido. Su mano seguía cerca de la pistola. Observaba las tiendas, los movimientos, los gestos. No confiaba. No aún. Arthur se acercó. ¿Qué piensas? Que no sabemos nada de ellos. Que nos dejaron entrar porque parecemos menos peligrosos con un niño en medio. ¿Y crees que lo somos? Sane no respondió. Solo miró hacia la tienda de Ed. Ese tipo no me gusta. Y el que cava tampoco. Jim está roto, pero no es peligroso. Todos lo estamos, dijo Sane. Solo que algunos lo muestran más que otros. Arthur asintió. No discutió. Sabía que Sane tenía razón, pero también sabía que, en este mundo, la desconfianza podía ser tan letal como un mordisco. La noche avanzaba. El fuego se apagaba poco a poco. Lori dormía junto a Carl, envueltos en mantas. Sofía dormía cerca, con Carol velando su sueño. Amy escribía algo en una libreta pequeña. Dale revisaba el RV. Jim seguía sentado, mirando el suelo. Arthur se quedó despierto, no por miedo, sino por costumbre, porque el silencio de la noche era el único lugar donde podía pensar sin interrupciones. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, el grupo comenzaba a formar algo parecido a una comunidad. Frágil, incierta, pero real. Capítulo 16. Líneas invisibles. La mañana se despegaba sin sobresaltos. El aire era tibio, y el cielo despejado dejaba que el sol cayera directo sobre las tiendas. El campamento despertó con movimientos lentos, como si todos se resistieran a abandonar el breve refugio del sueño. Lori ya estaba en pie, secando ropa al sol junto a Carol. Ambas trabajaban en silencio, pero no con distancia. Había algo en sus gestos que comenzaba a parecerse a la confianza. Carol doblaba una manta con cuidado, mientras Lori la ayudaba a colgar una camisa húmeda en una cuerda improvisada. Gracias por esto, dijo Carol, sin mirar directamente. A veces es difícil hacer todo sola. No tienes que hacerlo sola, respondió Lori, con suavidad. Estamos aquí. Puedes contar con nosotros. Carol asintió. No dijo más, pero su postura se relajó. A unos metros, la esposa de Morales ayudaba a sus hijos a lavarse las manos con agua que Amy había tratado del arroyo. Lori se acercó con una sonrisa leve, ofreciéndoles un poco de jabón que había guardado en su mochila. La mujer la miró
miró con sorpresa, luego con gratitud. Gracias. No sabes cuánto significa esto. Sí lo sé, respondió Lori. Más de lo que parece. Carl observaba todo desde una roca cercana. Su mirada iba de Lori a Sane, luego a Arthur. Se levantó y caminó hacia ellos, con paso firme. ¿Podemos entrenar hoy?, preguntó, directo. Sane lo miró, luego a Arthur. No hoy, respondió Arthur. Te has esforzado mucho últimamente. Es mejor que descanses. Juega con Sofía. Eso también es importante. Carl frunció el ceño. Pero quiero estar listo. No quiero que me pase lo de antes. Sane se agachó frente a él. Estás creciendo rápido, Carl. Pero parte de crecer es saber cuándo parar. Hoy, juega. Mañana, entrenaremos. Carl no respondió. Bajó la mirada, luego asintió con desgano. Se alejó hasta Sofía, que lo esperaba con su muñeca desgastada. No sonreía, pero tampoco discutió. Arthur observó a Sane por un momento, luego se dirigió al RV. Dale estaba sentado en una silla plegable, limpiando los lentes de sus binoculares. El sol le daba en la cara, pero no parecía molestarle. El aire olía a tela húmeda y humo viejo de fogata. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Arthur, deteniéndose a su lado. Dale levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No lo sé, tal vez con la antena. Está empezando a caer, pero no es urgente. Arthur se sentó en una piedra cercana. El silencio entre ellos fue breve. ¿Te gusta viajar solo? Dale sonrió, pero su mirada se volvió distante. No, mi esposa y yo viajábamos en este RV. Era su sueño, ver el país, sin mapas, sin horarios. Cuando murió seguí viajando por costumbre, por no quedarme quieto. Arthur asintió. Su mirada fluyó por los árboles que los rodeaban, pero sus ojos no enfocaban nada. Yo trabajaba en cine, dijo, sin mirar a Dale. Actor. Bueno, más bien doble de acción. Salía en algunas películas. Nada grande, pero suficiente para que algunos me reconocieran. Dale lo observó con atención. Sabía que me sonabas familiar. Te vi en una de esas películas de persecuciones. Saltabas de un auto en movimiento. Arthur sonrió. Por primera vez en días. Sí, me rompí el brazo en esa escena, pero salió bien. ¿Y tu familia? Arthur tardó en responder. Su voz bajó un poco. Tenía un hermano, Rick, era policía, y esposo de Lori. Dale lo miró, sorprendido. Luego bajó la mirada, respetuoso. Murió cuando todo se salió de control. No pudimos rescatarlo. No pudimos hacer nada. Dale asintió, con una expresión que mezclaba comprensión y pesar. Eso explica por qué me parecías familiar. No solo por las películas. Hay algo en tu forma de mirar, como si ya hubieras perdido a un ser querido. Arthur no respondió. Solo observó el suelo por unos segundos. ¿Qué opinas del campamento?, preguntó Dale, cambiando de tema. Arthur miró alrededor. Las tiendas, los niños, los árboles. Luego habló. No hay seguridad. No hay vigilancia nocturna organizada. No hay puntos de escape. Si algo llega no estamos listos. Dale asintió, sin discutir. ¿Y qué propones? Déjame organizarlo. Patrullas, perímetros, señales. No quiero tomar el control. Solo evitar que nos tomen por sorpresa. Dale lo observó por unos segundos. Luego asintió. Hazlo. Pero ve despacio. Aquí la gente no responde bien a los cambios bruscos. Arthur se levantó. No me interesa imponer. Solo proteger. Dale lo vio alejarse. El sol ya no tocaba el suelo. La luz se había vuelto más suave, más gris. El campamento comenzaba a recogerse, como si todos entendieran que el día había dado lo que podía. Carl y Sofía seguían jugando, pero con menos energía. Lori los observaba desde una distancia prudente, sentada junto a Carol, compartiendo silencio. Sane estaba de pie, con los brazos cruzados, mirando hacia el bosque. No vigilaba, no exactamente. Era más como si esperara que algo apareciera, algo que no llegaría. Arthur se acercó sin apuro, se detuvo a su lado. Dale me dio luz verde, dijo. Sane no se movió. ¿Para qué? Organizar seguridad, patrullas, perímetros, señales, lo básico. Sane asintió, pero no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en los árboles. ¿Crees que lo acepten? No lo sé, pero no podemos esperar a que lo entiendan. Solo hacerlo. Sane bajó la mirada al suelo. El polvo se movía con el viento, formando líneas que se deshacían al instante. Hablaste de Rick con Dale, dijo, sin mirar a Arthur. Arthur se tensó. No por la pregunta, por el nombre. Sí, ¿y qué dijiste? La verdad, respondió Arthur, con voz baja. Que murió, que era mi hermano, que era el esposo de Lori. Sane cerró los ojos por un momento, no por dolor, por contención. A veces pienso que si él estuviera aquí comenzó, pero no terminó. Arthur lo miró, no con reproche, con algo más cercano a la fatiga. Yo también lo pienso, pero no está, y no va a volver. El silencio entre ellos se volvió denso, no incómodo, solo lleno. Fallamos, dijo Arthur, casi en un susurro. Sane lo miró por fin. Sus ojos no brillaban, no se humedecían, pero estaban más pesados que nunca. Sí, fallamos. Arthur se sentó en una piedra cercana. El mismo gesto que había hecho en aquel porche, cuando no pudo entrar, cuando Lori se derrumbó sin palabras, cuando Carl se aferró a lo único que le quedaba. No pude salvarlo, dijo Arthur, y tú tampoco. Sane se sentó junto a él, no por comodidad, por necesidad. Pero podemos proteger lo que él amaba. Sane no respondió de inmediato, solo asintió, con la mirada aún clavada en el bosque. El viento movía las hojas con suavidad, como si el mundo también estuviera conteniendo la respiración. Arthur se levantó. Su cuerpo se sentía menos pesado que antes, como si hablar de Rick hubiera removido algo que llevaba tiempo enterrado, pero no podía quedarse en eso. No ahora. Voy a buscar a Jim, dijo, con tono firme. Tal vez tenga herramientas, algo que podamos usar para marcar el perímetro. Sane se levantó también, sin decir palabra. Lo siguió con pasos lentos, como si el suelo pesara más de lo normal. Jim estaba cerca del límite del campamento, agachado junto a un pequeño montículo de tierra. No cavaba, solo lo observaba, como si esperara que algo saliera de ahí. Su rostro estaba inmóvil, pero sus ojos se movían
movían con rapidez, como si estuviera contando algo invisible. Jim llamó a Arthur, sin levantar la voz. El hombre giró la cabeza con lentitud. No parecía sorprendido, solo interrumpido. ¿Qué necesitas? Arthur se acercó, con Sane detrás. Vamos a reforzar el campamento, marcar un perímetro. Dale nos dio permiso. Queremos saber si tienes herramientas, estacas, cuerda, lo que sea que pueda servir. Jim se quedó en silencio unos segundos. Luego se levantó, sacudiéndose las manos. Tengo cosas, no muchas, pero algo útil, en la caja junto al RV. Nadie las ha tocado desde que llegamos. Arthur asintió. Gracias. Jim lo miró con una expresión difícil de leer. Luego habló, sin emoción. No importa cuántas estacas pongas. Si algo quiere entrar, lo hará. Sane dio un paso adelante, tal vez, pero no se lo vamos a dejar fácil. Jim no respondió, solo se alejó, caminando hacia el RV con pasos lentos. Arthur lo observó irse, luego miró a Sane. No está bien. Sane siguió observando a Jim hasta perderlo de vista detrás del RV. No, pero está aquí. Y eso, hoy, cuenta. Ambos caminaron hasta la caja que Jim había mencionado. Dentro había una pala, algo de cuerda, clavos oxidados, una linterna y un rollo de cinta que aún parecía utilizable. No era mucho, pero era un comienzo. Arthur tomó la cuerda y la sostuvo entre las manos. Vamos a necesitar más que esto, se respondió Sane. Pero si empezamos, tal vez los demás se sumen. Arthur lo miró a los ojos. Por primera vez en horas, sus ojos no estaban hundidos en el pasado, estaban enfocados. Entonces empecemos. Sane asintió, y juntos comenzaron a caminar el borde del campamento, midiendo con pasos, marcando con piedras, trazando líneas invisibles que pronto serían reales. El cielo se oscurecía, y el canto de los grillos reemplazaba al murmullo del día. A lo lejos, en el bosque, un crujido breve se mezcló con el viento. Ninguno de los dos se giró, aún.